Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablamos de Madrid. Así empieza la famosa canción de Joaquín Sabina. Bueno, este directo se llama Pongamos que hablamos de Madrid. Y es una historia de partidos y elecciones a una ciudad sobredimensionada, pero necesaria. Esto es Politics, terminado en X. Y comenzamos. Buenas tardes a Jorge y a Óscar, los mismos que el domingo pasado. ¿Qué tal estáis? Lo primero, bueno, antes de nada, eh, ¿qué tal se nos escucha? ¿Qué tal se nos escucha? Eso, una prueba de sonido. A ver qué Voy tal. a hacer la prueba de sonido dándote las gracias por la función con la que nos has deleitado, Raúl, así que. Esto va para Hombre, Twitter. no dice buenas tardes, es que no pueden ser mejores. Es que no pueden Vamos. ser mejores, Raúl. A mí, a ver, hablar a Óscar Perfe y a, A ver, hola, hola, y a hola. Jorge Y a Perfe. Jorge Entonces, bien. Perfe. Perfecto, Bueno, perfecto, bien, bien, bien. Bueno, no, pues gracias, Twitch. eso, gracias, Rodri. Bueno, pues lo primero que vamos a, o por lo que vamos a Ah, empezar. Rodri. Ah, ¿Qué Vale, pasa? vale. Nada, que no sabía que era Rodri. Ah. Me he emocionado. Normal. Bueno, sorpresa, sorpresita. Sí, te has emocionado, bueno. Bueno, pues lo primero, bueno, pues os voy a preguntar así rápido que cómo habéis visto esta semana, que ha sido bastante, ¿no? Pues de fiestas, ¿no? Y ha sido, pues, no muy... cosas a resaltar, ¿no? No ha sido, no ha habido nada importante, por así decirlo, ¿no? Oscar, por ejemplo. Pues así a resaltar de esta semana, lo que más me ha llamado la atención es la denuncia del PSOE, la denuncia de la lista de la candidatura a la Comunidad de Madrid por parte del PSOE Ah, te por lo incluir encanto. a y también al exalcalde de Toledo, que Ah, tampoco está empadronado en Madrid. Y pues y tiene que responder, creo que la semana que viene la Junta Electoral para valorar si pueden o no presentarse. sí, bueno, son movimientos, son muy de los partidos ahora, bueno, pues Sí, para invalidar. Y bueno, ya están, ya la campaña se cuece generar mucho. caos. Sí. Y, y Jorge. Yo, bueno, pues por mi parte, pues ha sido como tú dices, una semana tranquila. No seguimos con ecos del terremoto, pero vamos, está mucho más calmado y pues ya lo que tenemos que hacer es echar mano a las encuestas y ver cómo se va desarrollando la campaña electoral. Y al final es lo que nos da un poco, Alas. o sea, sí, nos da alas y lo Nos que da politics, ala. nos da conocimiento para saber cómo va el estado de la campaña de Madrid. Así que bueno, eso haremos en este programa. Sí, exacto. Y bueno, como tú has comentado antes, Jorge, off the record, ya queda solo un mes para las elecciones del 4 de mayo, ¿no? Entonces, bueno, se cuecen mucho, se ve que, bueno, que van a ser importantes porque van a marcar un poquito ya cómo va a ser el futuro, ¿no? De los distintos partidos. Y bueno, pues vamos a empezar primero, pues, por el gráfico de... Vamos, chavales. Y bueno, vamos a empezar. Magnífico. Vamos a empezar por este primer gráfico de... eh, ¿no os entra en ganas de votar ya? Bueno, yo qué sé. No, nos gusta que todavía siga esto, ¿no? Porque así tenemos cositas de las que hablar. Bueno, entonces, de este primer gráfico que es de un artículo de Enrica Núñez, me duele la muñeca. Bueno, me estás cortando todo, cabrón. No, bueno, de este primer gráfico. Bueno, este primer gráfico de Enrique Núñez lo que nos muestra, ¿no? Pues es las tendencias, ¿no? Que ha habido, ¿no? Por una parte, las elecciones en la Comunidad de Madrid y por otra, las elecciones al Congreso. Y bueno, esto al final lo que nos muestra un poco es cómo se diferencian, por un lado, la Comunidad de Madrid y por otro, las elecciones generales, ¿no? Como Madrid ha sido más conservador que el conjunto de España. Y bueno, aquí en este gráfico, ¿no? Que empieza, pues creo que en las elecciones de 1982, ¿no? Y que luego
continua. Lo que, pues eso, como he comentado, lo que se remarca es que hoy en Madrid hay un mayor electorado, ¿no? Que pues eso, se siente identificada con la derecha, ¿no? Que tiene pues eso, unos postulados más conservadores. Y bueno, aquí, bueno, del artículo en el que venía este gráfico de Indica Núñez, bueno, comentaba que estas elecciones se parecen un poco como las del midterm, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? Las elecciones que se hacen para el Congreso, porque lo que muestran son al final lo que son las dinámicas futuras, ¿no? Y se puede ver así, ¿no? Quién tiene más posibilidades o de revalidar, pues qué partido, ¿no? Si el republicano o el Partido Demócrata tiene más posibilidades o de revalidar su cargo, ¿no? Como presidente de los Estados Unidos o de convertirse bueno, pues convertirse en presidente de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, vimos que en las midterm de 2018 los demócratas consiguieron mayor apoyo y al final en las elecciones de 2020, ¿no? Las elecciones presidenciales de 2020 de los Estados Unidos, al final se vio que los demócratas consiguieron pues ganar, ¿no? Entonces, pues es un poquito que este gráfico, ¿no? O mejor dicho, estas elecciones nos pueden ayudar un poco para ver cuáles van a ser las dinámicas futuras. ¿Algo que comentar por aquí? Yo creo que este gráfico además da una de las claves de la campaña electoral, y es que muestra la importancia al final del intercambio de votos interbloque, porque si al final se siguen las mismas dinámicas de voto, la derecha, cada uno se mantiene en su lado ideológico, pues al final obtenemos que al final PP más Vox pueden sumar. Entonces, como estamos viendo, el PSOE está intentando captar ese voto de Ciudadanos, que como vimos en la tabla de transferencia de votos en el programa pasado no le está saliendo muy bien, pero al final es un poco la clave del intercambio de votos entre el bloque izquierda-derecha. Claro. Lo está intentando, pero bueno, ahí está. Y como vemos, en el año 2015 se abrió una ventana de oportunidad para la izquierda, pero bueno, fue desaprovechada porque Izquierda Unida no entró, me parece que Exacto, no superó la barrera del 5%. exacto, exacto. Entonces, bueno, en este caso, el partido que corre el peligro de no superar la barrera del 5% es Ciudadanos. Podemos parece que ya se ha librado El efecto de eso Iglesias. con Pablo Iglesias, claro, con el efecto Iglesias. Y que, bueno, dará para comentar más adelante, pero para mí está siendo menos de lo esperado y nada más. Sí, bueno, y al final, como comentaba también Enrique Núñez en su artículo en Yahoo, comentaba, bueno, pues que si la derecha, bueno, consiguiese la que sería uno de los mejores registros históricos con una ventaja de +9 sobre el bloque de izquierda, catapultaría sus opciones de llegar a la Moncloa a medio plazo, ¿no? En cambio, si la izquierda consigue mantener su tipo, ¿no? Pues tendría todas las papeletas para revalidar, ¿no? Otra legislatura en la Moncloa. Así que es que estas elecciones pueden tener, como ya hemos estado comentando ahora mismo, pueden tener mucha importancia para luego lo que puede pasar después. Y, Sí, y bueno, Oscar, ¿tú quieres comentar algo? Ya, bueno, sí, es un sí, poquito... básicamente Sí, continuar con la dinámica que has dicho tú, que yo creo que tanto las elecciones catalanas como las elecciones a la Comunidad de Madrid van a marcar el futuro, vamos, las tendencias que vamos a ver a medio y largo plazo. Y sobre todo estas elecciones serían un buen punto de inflexión para PP para alejar los fantasmas del posible sorpaso de Vox en las futuras elecciones al Congreso. muy Yo buen creo apunte, sí, que sí. Yo creo que va a haber contaminación de arenas electorales, en el sentido de que al PP le va a venir bien este resultado con el eh, llamado efecto halo, digamos, no, efecto luna de miel, perdón, de que le irán bien en las encuestas posteriores a la Comunidad de Madrid. Pero para mí la clave más importante es que Pablo Casado no es Isabel Díaz Ayuso, que consigue unar ese voto de PP y Vox. Entonces, no sé de qué modo se podrá reflejar esto en unas elecciones generales, aunque sí creo que al PP le puede ir mejor en Beneficiar. ese sentido, como tú has dicho, de elecciones de midterm. O sea, Sí, estamos a mediados de legislatura de generales, exactamente.
Claro. Pero Y después de eso que has comentado tú ahora, ¿no? De que Pablo Casado no es Díaz Ayuso, tienes toda la razón, porque Pablo Casado, pues le seguimos viendo que todavía no tiene un perfil claro, ¿no? Porque un día, pues a lo mejor, como por ejemplo fue la moción esta de censura de Vox, ¿no? En octubre, en el Congreso de los Diputados se le vio, pues algo más, por así decirlo, un perfil más moderado, pero luego, pues, por ejemplo, en abril de 2019, en las elecciones del 27 de abril de 2019, se le vio un perfil, ¿no? Mucho más de derechas, o ahora también se le ve también que es un perfil también más de derechas. Por tanto, Pablo Casado necesita ya un camino, ¿no? Que seguir, ¿no? Si estar más atento a lo que hace Vox o si coger y ya quitar a ese voto, ¿no? De moderado que tenía o que estaba representado en Ciudadanos. Yo creo que, sí, bueno, eso, pues tendrá que seguir, pues eso, ya definir de una manera clara cuál va a ser, ¿no? Los pasos que va a dar, porque es que si no, se le puede ir mucho, mucho votante, ¿no? Pero bueno, sí, pero que Díaz Ayuso por ahora le está salvando los muebles. comparando la estrategia que llevaron en Cataluña Pablo Casado y en Madrid también Pablo Casado es muy distinta. Podemos recordar cómo en Cataluña Pablo Casado llegó a condenarlo pues, el acoso policial del 1 de octubre se produjo Ah, sí. y sobre todo optando por una postura más moderada, sobre todo para ganar terreno a Ciudadanos. ¿Qué pasa en Madrid? Que ahora el terreno a Ciudadanos ya lo tiene ganado. O sea, no tiene que apelar a ese votante Exactamente. de centro o centro derecha. Necesita ganar la derecha extrema derecha, sobre todo ese votante liberal que se declara. Y ahí por eso este giro otra vez de Pablo Casado en la estrategia. Sí, yo creo, es que has hecho un apunte importante que Ciudadanos como ya no es visto como un partido rival por el voto útil, ya directamente la estrategia del PP pasa por escorarse más a la derecha, por ganar ese voto Sí. conservador. Y el voto del centro le puede ir por voto útil y el de la derecha por escorarse más a la derecha, precisamente, claro. Sí. Totalmente, totalmente. Y bueno, pues ahora, bueno, ya no tenéis que comentar más de... Bueno, es un poquito, ¿no? Al final este primer gráfico es pues un poquito como introductorio. Y bueno, ahora este segundo gráfico, Raúl, ¿no? un pequeño apunte. Sí, Espera, es que se está petando un poco el directo. No sé si es por mí, pero lo estoy viendo un poco petado. sí, vale, En vale, vale. plan de imagen, de sonido va bien. Sí, Vale, va un sí, poco es petado. A que... mí me Sí, sí, pasa lo sí, sí, mismo, ¿eh? sí, totalmente, totalmente. Vamos a Quizás ver. tienes alguna página abierta o algo, no sé. Cierra. Voy a quitar esto, vamos a ver. Bueno, si hay alguien en el chat, que parece Sí, ser que no, que nos exacto. comente. Estamos, a ver. Hola. A ver, vamos a ver. Porque estamos dos espectadores y parece ser que somos Jorge y yo. Vamos a ver. Esto lo quito también. Esto... Sigue petado, sí. Sí, sigue petado, me cago. O sea, ya ha pasado a al siguiente gráfico de los clivajes, Sí, pero está petado. Ya vamos a estamos ver. parados. Sí, paraos ya. Sí, Estamos nuestras webcams parados. están paradas. Vamos a Vamos ver. ¿El con... audio va bien, Jorge? El audio sí, el audio va bien. Vamos a ver. Minuto. Ahora se va a sonar un poco. Problemas técnicos. Hay que poner una pantalla de problemas técnicos. No, pero ahora se ve, ahora se puede, vamos, se ve bien, ¿eh? Ya. Sí, ahora se ve bien. Sí se ve bien. Vale, vale, perdonad por este. Bueno, pues perdonad que solo somos nosotros, pero bueno. Para los que vean resubido, perdonad. No, ahora hay 5 personas. ¿A de 5? Ahora sí. Bueno, pues perdonad por este problema técnico. Bueno, esto, bueno, ahora vamos a ver este segundo gráfico que también pues pertenece así un poquito no, pues a un gráfico bueno, o una tabla más introductoria, por así decirlo, y pertenece pues a... Esta es una tabla, ¿no? Que pertenece a una base de datos bueno, encabezada por el famoso economista francés Thomas Piketty, y bueno, que se llama este database, esta base de datos se llama World Political Cleavage and Inequality Database. ¿No? Y bueno, pues eso, que está dirigido por Thomas Piketty, me voy a decir los nombres, Amaury Guezin y Clara Martínez Toledano. Así que bueno, es una tabla, ¿no? Que nos puede interesar para ahora, ¿no? Y es que lo que nos muestra esta tabla es
bueno, pues el tipo de votante, dependiendo del cleavage del que se hable, ¿no? El tipo de votante que pues se decide por un partido u otro, ¿no? Y empezando por el de la educación, lo que vemos, así a resaltar, ¿no? No vamos a comentar todo, ¿no? Todos los porcentajes. Por ejemplo, para la educación lo que podemos resaltar es que Podemos no tiene un votante que, bueno, tiene un pequeño votante, ¿no? Que tiene educación primaria, ¿no? Pero sobre todo concentra ese votante que tiene, pues, más allá de la educación secundaria, ¿no? Pues eso, la terciaria, que yo creo que se refiere más, pues, a bachillerato, universidad, ¿no? Que es un 20%, y el posgrado, ¿no? Que es un 18%. Así que son números, ¿no? Que lo que nos muestran es que el votante de Podemos es alguien más con mayor educación. Esto bueno, pues lo comentamos ya el otro día en un hilo, ¿no? En Twitter, que lo he puesto ahora mismo, ¿no? Lo he puesto aquí en el chat, ¿no? Y esto lo estuvimos comentando más en profundidad, ¿no? El tipo de votante, pues que se decidía por la izquierda y demás, lo seguimos comentando, como digo, en un hilo de Twitter, ¿no? Que también que son pues gráficos de esta misma base de datos, que es muy, muy interesante. Y bueno, luego también vemos como el PSOE y el PP, ¿no? Los partidos grandes, los partidos ya más mayores, más viejos, son los que concentran un votante pues que tiene, pues eso, tiene la educación primaria únicamente, ¿no? Es decir, el PSOE tiene un 38% y el PP un 32%. Y bueno, también a resaltar que los partidos nacionalistas, pues los que tienen educación posgrado, ¿no? O son pues, posgraduados, ¿no? Pues tienen un 19%. Jorge, tú ibas a hacer una pequeña, ¿cómo decirlo? Un pequeño asterisco, ¿no? Sí, el pequeño asterisco es que, digamos, los porcentajes no son proporcionales A los votos. a los votos recibidos, digamos. O sea, en ese sentido, pues se puede ver como el PSOE en todas las columnas, pues Consigue mayor. lidera la mayoría de votos, claro, o sea, de tipo Sí. de votante. Y eso es porque no es proporcional. Aún así, pues se pueden resaltar varias claves como ya estabas haciendo tú, Raúl. O Claro. sea, Y bueno, si quieres, bueno, si quieres continúo yo con lo de los ingresos o si queréis vosotros. Bueno, continúo yo y ahora me seguís. Bueno, y sí, en cuanto vale. a los ingresos, también vemos que el PSOE es por un porcentaje mucho más alto a los demás partidos, es el que tiene mayor voto de los que tienen ingresos por debajo del 50%. Es decir, el PSOE podemos decir que tiene un votante, ¿no? Con unos ingresos más bajos. Y esto, bueno, es algo que ya se sabe, ¿no? Que el PSOE concentra. No vamos a decir clase baja, porque una cosa son los ingresos y otra es la clase, ¿no? La clase social, ¿no? Pero sí es verdad que el PSOE siempre ha tenido o tiene una gran masa de votantes, un gran número de votantes que pues tienen unos ingresos, por así decirlo, bajos, ¿no? Y luego también destacar que los partidos nacionalistas se llevan mayor voto de ese top 10%, ¿no? Del 10% superior, ¿no? Y eso también a destacar. Pero bueno, aquí en este sentido no nos interesa tanto porque, bueno, estamos hablando de Madrid, ¿no? Pongamos que hablamos de Madrid, ¿no? Como se llama este directo. Algo que Bueno, decir. Ayuso es un poco nacionalista, ¿eh? Sí, sí, también, Ayuso. bueno, sí, sí, Pero bueno, tenemos ahí al PP. sí, sí, exacto, Que pero tienes toda la Iba a razón. también es curioso, resaltar, quizás también un poco la fotografía de que el PSOE y el PP son los dos partidos que concentran más ese voto por debajo del voto en 50. Sí, Quizás por partidos tradicionalistas. Bueno, habría que quizás desagregar un poco más estos datos, pero así la fotografía que obtenemos de primera mano es que los dos partidos tradicionales aunan ese exacto. voto de la gente con menos ingresos. Sí, la más humilde, por así decirlo. y Em, lo único, sí. destacar, por ejemplo, que por debajo también del 50%, Vox tiene mayor porcentaje que Ciudadanos y que sumando los tres nuevos partidos pues, que han concurrido a nivel nacional, que son Vox, PP y no, Vox, Ciudadanos y Podemos, no llegan ni al 35%. O sea, ni sumando los tres partidos que podemos decir como nuevos en España, no llegan a la suma que tiene el PSOE. Sí, sí, llegan. Tienen 46%. Por Mm, debajo del 50%, digo. Sí, 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 que sí llegan. 13, 23 y... Ah, no, vale, vale, perdona, No, perdona, que no, es que no. estaba no, viendo no, no. He todo. cogido a Pepe, no. He cogido al PP, que no he visto. Sí, sí, sí. Perdona, sí, sí, tienes toda la razón. Buen apunte ese, lo siento.
No lo he visto, pero sí, toda la razón, muy interesante eso también, ¿no? Que no concentran, porque claro, esto lo que se hace son porcentajes de fila, ¿no? No son porcentajes de columna, por tanto lo que se coge es el total de fila, ¿no? Y como tú dices, estos tres partidos totalmente no llegan al 35%. Luego pasamos a los años y bueno, otra vez aquí pasa que PSOE y PP concentran pues ese mayor voto, ¿no? De las personas mayores de 60 años, ¿no? En cambio, lo que son la nueva política, pues reciben, por así decirlo, grandes cantidades de apoyo por parte de los jóvenes, ¿no? De 20 a 39 años, ¿no? Es decir, tanto pues, Podemos como Ciudadanos como Vox, el electorado, ¿no? Mayormente, o su electorado mayormente está en esos porcentajes, ¿no? Es decir, que de 20 a 39 Podemos, Ciudadanos y Vox tiene la mayoría de voto. Y bueno, de aquí destacar algo. Que bueno, nuevamente los partidos, hablando de los partidos tradicionales, pues vemos cómo consiguen un gran porcentaje de voto entre la gente de más de 60 años. Que bueno, y conectando con Madrid, puede ser curioso cómo esta gente puede juzgar estos grupos de riesgo que suelen concentrarse en las edades altas. Bueno, se concentran en las edades altas. Sí, Puede ser curioso ver cómo juzgan la las, gestión. la gestión del coronavirus, exactamente. Entonces, bueno, Ayuso obviamente argumentará que lo malo ha sido por culpa del gobierno central y lo bueno suyo. Quizás admite a algún tipo pues, de culpa, pero bueno, en principio será interesante ver cómo ese votante mayor de 60 años Se mueve. se mueve, exactamente, sí. Sí, totalmente. Sí, y también sobre los partidos nacionalistas, ver que no hay diferencias entre los grupos de edad que sean relevantes, porque 8, 11 y 11 vemos que es un electorado que no se centra solo en un grupo de edad. Sí, más homogéneo. Uy, Sí, heterogéneo, perdona. heterogéneo. Luego, en cuanto a la locación, ¿no? La ubicación, vemos, pues otra vez pasa, ¿no? Es un poquito, hay un patrón que continúa, ¿no? Que es que los partidos más viejos, o más grandes, por así decirlo, PP y PSOE, tienen mayor voto, sobre todo de las zonas rurales. Luego no es, por ejemplo, no es descabellado pues ver que en estas circunscripciones, ¿no? Las elecciones generales, en estas circunscripciones más pequeñas, PP y PSOE siempre consigue al menos un diputado, ¿no? No es extraño, ¿no? Y luego pues ver que los partidos, la nueva política, por así decirlo, los partidos nuevos, pues sí es verdad que tienen un perfil más de votante urbano, ¿no? No es nada bueno, pues ¿cómo decirlo? No es nada que podamos decir que es algo nuevo, ¿no? Porque ya son cosas que sabíamos desde hace tiempo, ¿no? Los nuevos partidos son al final también esos que se identifican más o representan más a los votantes más jóvenes, ¿no? Bueno, aquí tampoco mucho más que comentar porque no es alguna No, variable No, dicotómica, ¿no? Entonces, claro. bueno, y cuanto a religión, pues eso, lo que vemos otra vez es que es algo que se repite mucho, un patrón que se repite mucho, y es que la gente que se dice católica, ¿no? Pues esto se autodenomina católica, pues eso, tiene más tendencia a votar al PP como al PSOE. Si es verdad, como aquí, bueno, antes reseñaba Jorge, ¿no? Pues como son valores absolutos, ¿no? No son valores proporcionales, pues vemos que el PSOE tiene mayor voto de católicos que el PP, pero si se hiciese proporcional, esto a lo mejor cambiaría un poco y si es verdad que a lo mejor el PP tendría un poquito más, ¿no? sí, Sí, Y luego, sí, por sí. ejemplo, a destacar es que el Podemos tiene o concentra un votante que no tiene una religión, ¿no? O que es ateo o es agnóstico, pero no tiene religión, ¿no? Es decir, esta nueva política y como hay otros cleavages, ¿no? En los que se centran, ¿no? Y por eso, pues vemos estos tipos de votantes. ¿Algo que comentar más de esta tabla? Que se pueden ver, no sé si lo has comentado, sí, bueno, creo que lo has comentado por encima, pero que se ven muy bien esas diferencias izquierda-derecha, concentrándose en la categoría de no religión, pues
eh, hay o sea, los votantes no religiosos se concentran más en la izquierda. Exacto, sí, sí, sí. Y luego también vemos que el PSOE es el segundo, claro, totalmente. Y bueno, pues ahora, bueno, pues para más profundizar, ¿no? Esta tabla, por ejemplo, no la hemos comentado, no la comentamos en el hilo de Twitter, pero bueno, comentamos también otros gráficos, ¿no? De esta base de datos que, bueno, pueden ser interesantes y si le queréis echar un vistazo, pues oye, ahí están. Y bueno, son bastante interesantes, ¿eh? Y si ya no lo he dicho, lo digo nuevo. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son, bueno, pues vamos a hacernos como 3 preguntas, ¿no? Que son los distintos escenarios que se pueden dar tras las elecciones del 4 de mayo, ¿no? Bueno, pues eso, el escenario de la derecha, el escenario de la izquierda. Y luego yo creo que, y yo luego he puntualizado, ¿no? El escenario de Ciudadanos, ¿no? Porque yo creo que es un partido, ¿no? Que, bueno, luego lo veremos en las encuestas, ¿no? Pero está entre si conseguir por muy poco representación o no conseguir, ¿no? Y caerse, ¿no? Y no tener ese apoyo, esa representación en Madrid, ¿no? Que sería, ¿no? Pues ya casi la desaparición. Bueno, ya lo hemos estado comentando en anteriores vídeos. Y bueno, entonces, vamos a empezar si os parece, pues eso, por esta primera pregunta que es, ¿qué probabilidades hay de un gobierno de derechas, ¿no? Y si Vox, ¿no? Si se diese esta hipótesis, o se diese ¿cómo decirlo? Bueno, si se diese esta hipótesis, si Vox apoyaría desde fuera o desde dentro, ¿no? ¿Cómo lo veis esto de probable, ¿no? Aquí en Yo Madrid. creo, justo esta mañana que he visto la encuesta de Sigma 2 y las encuestas en general, la suma de PP más Vox va, y de hecho en Sigma 2 concretamente creo que estaba 9 puntos por encima del bloque de izquierdas. O sea, al final vemos que lo que comentamos al principio del directo, que este intercambio de votos de bloque, no tanto de si van de Vox al PP o de PP a Vox, es más importante el hecho de que cambien de bloque los votos. Entonces, el bloque de la derecha está a 9 puntos por encima de la izquierda y yo creo que es bastante probable que haya un gobierno de derechas. Todo puede cambiar según cómo vaya la campaña electoral. El voto es muy volátil. Ciudadanos está perdiendo gran parte del electorado que tuvo y es la función de los partidos de izquierdas de ver cómo se capta ese voto, porque bueno, de momento, siguiendo las encuestas, tendremos un gobierno de derechas. Sí. Oscar. Sí. Yo opino lo mismo que Jorge. La probabilidad que haya un gobierno de derechas el próximo 4 de mayo es muy probable. Vamos, yo le doy un 90-10, 90% de que haya y un 10% de que no haya. Sobre todo, pues, es que lo hemos estado viendo durante estas semanas. Ayuso es una política muy bien valorada en el espectro de la derecha. Y eso es lo que ha hecho comerse a Ciudadanos, sobre todo. Y también, vamos, y lo que venimos hablando, Vox no creemos que pase de los 15 escaños. A mí me parece mucho ya 15 para Vox. Yo creo que se le va a hacer muy larga la campaña. Y yo veo a Vox apoyándolo desde fuera porque pueden hacer también oposición, pueden diferenciarse del Partido Popular y yo creo que no les interesa para también dar ese rifirrafe para intentar ganarles a nivel nacional. Claro. Sí. Yo la única duda que tendría de un gobierno de derechas sería si Ciudadanos consiga llegar a ese 5% y obtener en torno a Ahora lo hablamos, ahora lo hablamos. Claro, Sí, ¿Sí? sí. Lo hablamos más adelante, vale. sí, sí, que tenemos ahí uno Pues es que me iba a lanzar Ya, a la no yugular. quiero que te lances, no quiero que te lances. No, y yo ahora Tranquilidad. también comentando pues a esta pregunta, ¿no? Respondiendo, mejor dicho, pues yo también estoy bastante de acuerdo con vosotros. Yo creo que hay muchas probabilidades. Y como hemos visto antes con el gráfico de Indica Núñez, ¿no? Madrid yo creo que es el escenario perfecto, ¿no? Para lo que es los partidos de derechas o el bloque de derecha, mejor dicho, ¿no? Y es que es donde se aúna, ¿no? Un votante mucho más de derecha, más conservador y por tanto la izquierda lo tiene mucho más difícil. Y además es que Díaz Ayuso yo creo que está siendo una figura que, pues eso, es la que más marca lo que es la campaña, ¿no? La que marca los tiempos, ¿no? Y se puede comer tanto a Vox, ¿no? Y como yo creo que ya Ciudadanos se la ha comido, ¿no? Pero bueno, a Vox también se puede comer una parte del su electorado. Luego lo comentaremos más en profundidad en cuanto veamos las encuestas. Y después, a lo de Vox apoyando desde fuera, yo también estoy de acuerdo con Oscar. Y es que a mí me parece también que muy difícil que Vox entre
en el gobierno, tanto porque necesita todavía tener un perfil, ¿no? De que es esta nueva política, ¿no? Es decir, seguir con este discurso, ¿no? De los políticos, no sé, que los políticos son malos, tal cual, ¿no? Y seguir teniendo ese discurso para que se les note, ¿no? Que no tienen, no son unos veletas y demás, ¿no? Y por ahora, como Vox tiene todavía un gran, pues eso, unos números importantes a nivel general, pues yo creo que les interesa más estar desde fuera. Y bueno, pero esto no quiere decir que Vox apoye desde fuera y no tenga poder, sino que yo creo que además, aunque Vox esté fuera, yo creo que va a tener mucho poder de decisión, porque al final Díaz Ayuso, sí es verdad que yo creo también que va a conseguir la mayoría, o que va a tener un gran número de votos, ¿no? Que puede llegar a los 60, pero me parece que al final PP va a estar también muy subsumido a lo que quiera Vox, ¿no? Porque Vox al final se puede convertir en ese partido que es el único que puede apoyar en la Asamblea de Madrid al PP. Por tanto, ese apoyo desde fuera también tiene, ¿cómo decirlo? Puede marcar mucho la agenda, ¿no? Del gobierno de Díaz Ayuso, ¿no? En el futuro, ¿no? Hilando con lo que has dicho sobre la importancia que puede tener Vox en el gobierno, aunque esté fuera, apoyándolo, lo hemos podido ver, por ejemplo, en Andalucía. En Andalucía eh, existía ese miedo dentro del PP porque no estaba asegurado el apoyo a los presupuestos por parte de Vox Mm. y temían unas nuevas elecciones. Y al final va a tener que ceder el PP en ciertas medidas para contentar a Vox para que sea un gobierno de 2 años hasta las próximas elecciones. Claro, y después también, no sé si fue antes de que pasase todo esto del terremoto político, pero Díaz Ayuso tampoco hizo así como amagos, ¿no? Hablando del PIN parental, ¿no? De que podía a lo mejor implementarlo aquí en Madrid, ¿no? Entonces, ojito, ¿no? Ojito a Vox. Y además luego, en Madrid, por ejemplo, desde el 26 de mayo, bueno, desde que se dio el gobierno de Díaz Ayuso, no ha habido presupuesto, es decir, los presupuestos se han ido prorrogando, por tanto, Díaz Ayuso para que se vea, ¿no? O el gobierno de Díaz Ayuso para que se vea en serio y para que los 2 años siguientes pueda, por así decirlo, revalidar el gobierno, pues tiene al final que pues conseguir unos presupuestos, ¿no? Para que se vea que hacen política en serio, ¿no? Que no son solo palabras, ¿no? Y yo creo que pues el apoyo de Vox es muy necesario y Vox puede marcar pues eso, las direcciones, ¿no? Por las que puede tirar el gobierno de Díaz Ayuso. Así que aunque Vox tenga poco o no consiga o mantenga o tenga algo un poquito menos de diputados en la Asamblea de Madrid, su papel, si la derecha consigue o suma ese consigue o suma este gobierno para la investidura, ¿no? De Díaz Ayuso, pues Vox puede tener, pues eso, como hemos comentado, ¿no? Y recomendado, puede tener un papel muy importante, aunque sea desde fuera. Y bueno, si tenéis que comentar algo de este escenario de la derecha, eh, Lo- yo creo que ha quedado ya todo todo, claro, sí. hemos tocado todos los palos ya. Vale. Bueno, pues ahora nos hacemos la siguiente pregunta y es ¿qué probabilidades hay de un gobierno de izquierda, ¿no? Y con Unidas Podemos apoyándolo o sin apoyar, ¿no? Porque en referencia a estas palabras de Ángel Gabilondo, ¿no? En El Rojo Vivo que decía que con este Pablo Iglesias no, ¿no? Entonces, pues bueno, por así decirlo, hago una pregunta más. ¿El PSOE sí eh, puede tener ese poder de dejar o de excluir a Podemos del gobierno? Bueno, el PSOE obviamente yo creo que será el que lidere el bloque de izquierdas, eso está claro. Si se diese Pero así. yo creo que no tiene tanto peso, no va a tener quizás tanto peso como para poder excluir a partidos del gobierno. Entonces, yo creo que Gabilondo, como estrategia política, se está intentando distanciar de la figura de Pablo Iglesias, pero yo creo que está claro que están condenados a entenderse. Entonces, en ese sentido yo creo que Iglesias, suponiendo que pueda haber un gobierno de izquierdas, yo creo que pactará con Iglesias todo lo que haga falta.
Claro, porque Gabilondo ha utilizado una retórica, ¿no? Para también conseguir a un votante más moderado, ¿no? Que se Exactamente. podía decir que podía votar en su día o que votó en su día a Ciudadanos, pero yo creo que debería mirar también un poquito las transferencias de votos, ¿no? Que se han dado, que ya se han publicado, y es que el votante de Ciudadanos, como ya comentamos la semana pasada y la pasada, ¿no? Hace 2 semanas también, el votante de Ciudadanos era más, por así decirlo, eh, de ex votante del PP, ¿no? Es decir, solo un 3% votaría hoy al PSOE. Por tanto, no sé si esa estrategia de moderación, ¿no? Que quiere seguir Gabilondo, también ha hablado, ¿no? Pues de que los impuestos no se van a subir y demás. No sé si esa estrategia de moderación le puede funcionar, ¿no? No sé si puede pues conseguir tener esas probabilidades de que se materialice en un gobierno de izquierdas. Y al final, contestando a esta pregunta por mi parte, yo creo que si veíamos que era muy probable que se diese un gobierno de derechas, yo creo que un gobierno de izquierdas, todo lo contrario, yo creo que es muy difícil que se dé. Yo creo que Díaz Ayuso, lo hemos estado comentando también antes, y es que Díaz Ayuso es una figura muy importante, ¿no? Y que la retórica, ¿no? Tanto de comunismo libertad o con el tema de la hostelería le está funcionando, aunque por ejemplo con el tema de la hostelería, Díaz Ayuso no haya estado dando ninguna ayuda tras la pandemia, es de las comunidades que no ha dado ayudas al sector hostelero, pero le está funcionando, ¿no? Para que pues mucha gente, ¿no? del sector de la hostelería se piense si votar a Díaz Ayuso por el tema de que en su gobierno, ¿no? Pues las restricciones van a ser mucho más laxas y esto puede hacer que consiga pues el votante, ¿no? Este votante que es hostelero, ¿no? Del sector de la hostelería, pues consiga tener pues eso, estar trabajando, ¿no? Como hostelero, ¿no? Eh, ¿Cómo lo veis, por ejemplo, Oscar? ¿Hablamos sobre la campaña de Gabilondo ahora o más Sí, adelante? sí, es un poquito general, ¿no? Que todo el así de un gobierno de izquierdas y bueno, también lo de Gabilondo y la campaña, sí. Vale, pues como tú has dicho, yo veo también muy improbable que haya un gobierno de izquierda después del 4 de mayo. También creo que la estrategia de los partidos de izquierda no está siendo la correcta. Sobre todo me centro en Más Madrid, que vamos, lleva desde ayer haciendo en Twitter sobre todo unas cuantas imágenes, centrándose únicamente en la ciudad de Madrid. Y no es como han dicho, no es una campaña para las elecciones al Ayuntamiento de Madrid, es una campaña para la Comunidad de Madrid. No te puedes centrar en la ciudad de Madrid, porque sobre todo la izquierda, lo que tienen que apelar, como ha dicho Podemos, es a ese votante del cinturón rojo, Exacto. que ese votante obrero, dejarnos de lado de la izquierda cool, porque la izquierda cool no es necesaria en estas elecciones, porque esa izquierda cool, como se llama, va a ir a votar sí o sí. Sí. Los que no van a votar son los obreros, de verdad. La gente que es Más cansada de la humilde. política. Claro, cansada de la política. Esa gente que está cansada, de verdad, porque no ve resultados ni cambios en la sociedad, ni beneficios para esa Claro. población a la que pertenece. No, claro, claro. Y después, por ejemplo, también sobre Gabilondo, ha sido muy famoso el cartel en la Plaza de Callao, Ah, verdad. en la que sale justo donde pone Callao en el metro, justo en la boca de Gabilondo. Callao. Y, to- Es que es y todo el paradójico que se haga es ahí. paradójico, Sí, es pero yo creo ciertamente. que está apuesto a apuesta, sinceramente. Yo creo que, o sea, eso es desde la mente de Iván Redondo, suena espectacular. Sí, sí, Que Pero, totalmente. pero te Claro, paras a pensarlo un poco fríamente y dices, es que al final no se vende bien al candidato como tal. O sea, no se vende bien, pero al fin y al cabo hablas de él, que es lo que Exactamente. importa. Al fin y al totalmente. cabo, es como lo que dice, da igual si hablan mal o bien de ti, al final hablan de ti. Sí, O sea, es eso una Claro, es Díaz Ayuso máxima está del siguiendo esa marketing. campaña, ¿no? Por parte de la izquierda. claro también. Claro, y me parece esto muy interesante, yo no lo había pensado y es verdad totalmente, estos factores yo creo que también de la Moncloa, ¿no? Porque también recordemos, ¿no? Ya no del Callao, sino lo del soso serio y formal, ¿no? Eso también al final es otra estrategia factoría de la Moncloa, ¿no? Y sello de Imban Redondo, ¿no? Y es verdad, ya es
esto Gabilondo tampoco que pueda ya rascar mucho voto, ¿no? Entonces, pues tiene que estar ahí presente, ¿no? Que por lo menos, aunque sea una figura que tenga, pues, sea, como decirlo, no es un político de estos de ahora, ¿no? Que tiene mucha garra y demás, ¿no? Sino que es alguien más con un temple serio, más tranquilo y demás, pues al final que se hablen de ti, ¿no? Y luego tengas a gente por detrás, como puede ser Hannah Hayol o Irene Lozano, ¿no? Que te puedan servir como también como una forma, ¿no? De mantenerte, ¿no? En pie, ¿no? Y poder pues conseguir al menos, no esos Salvar al 37, PP. pero 35 escaños, 33, ¿no? Es decir, mantener un poquito esos escaños y a lo mejor no para conseguir no conseguir este gobierno, ¿no? Sino para que en el siguiente, en el de los 2 años siguientes, pueda, ¿no? Tener ya esa experiencia, ¿no? Ya me refiero a esa experiencia en cuanto a, por ejemplo, Hannah Hayol no tengan ni ya esa experiencia para poder ya enfrentarse a, pues, a los candidatos de los demás partidos, ¿no? Me parece muy interesante lo que has comentado, sí. Y bueno, no comentar, bueno, también comentar ahora que se me Bueno, viene a sí. la cabeza lo de Más Madrid, y es que totalmente, ¿no? Salía bueno, yo lo he visto por un tuit de Clara Ramas, que como comentamos ya el otro día, nos iba a presentar bueno, no iba a estar en la lista de Más Madrid, ¿no? Por el tema de que quería estar más en el ambiente académico y bueno, que, bueno, era un tuit de Clara Ramas que ponía más copas y ese Madrid de copas y, ¿cómo Lo era? digo. Y de Es más, tapas, ¿no? Algo más así. Madrid de noches en el centro. De Y noche. esa es la imagen. Y el título de la foto es Más Madrid de cultura en vivo y raciones por el centro. Claro, y es que comentando tú esto, yo cuando he visto este tweet tenía más tweets con comentarios que me gustas, ¿no? Tenía Sí, como sí, sí, sí. 280 Te tweets lo con confirmo. comentarios y 213 por ahí me gustas, ¿no? Esto es paradójico y es que lo que tú señalas es el Más Madrid no tiene que hacer esta campaña para el ayuntamiento, sino para no solo hablar de lo que es no solo hablar de lo que es la ciudad capital, ¿no? La Madrid, ¿no? Sino Sí. también hablar, pues, desde el sur, ¿no? O, por ejemplo, ellos que se identifican con esta política verde, pues también hablar de la sierra, ¿no? Y sacar a la agenda, ¿no? Pues el tema de que del medio ambiente y demás, que también pues les puede ayudar y no tanto hablar de Madrid, 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 ¿no? Y solo Madrid, no hablar de Leganés, no hablar de Móstoles, no hablar de Alcalá de Henares, ¿no? Solo Madrid, ¿no? Y estas no son las elecciones para hablar de eso, ¿no? Exacto. Son 102 años, ¿no? Hilando con Sí, esto, ujú. también vimos como la semana pasada también Más Madrid hizo hincapié en que hubo muy poca participación en Carabanchel, en Puente de Vallecas y no habló de la baja participación que pudo haber en Fuenlabrada. O sea, están centrando la campaña en Madrid, en que la gente de Madrid vaya a votar, de todos los distritos, y no centrándose también en el cinturón rojo, que es muy importante para la izquierda, Totalmente. porque es lo que le puede sostener en estas elecciones, lo que le puede dar algo de vida. Sí, Yo estoy de acuerdo con vosotros, pero por ser un poco la voz disonante también, o sea, creo que a nivel de partido de Más Madrid, creo que tenéis muchísima razón de que tiene que nombrar a esa gran mayoría silenciosa que no va a votar del cinturón rojo, como dice Oscar, que me parece que está muy bien señalado. Sin embargo, la ventaja que tiene la izquierda en estas elecciones quizás es que hay tres partidos de izquierda, sí, y puede ser que Pablo Iglesias sí que apele más a ese votante silencioso que se abstiene en las elecciones y puede que ese voto consiga que caiga en el bloque de izquierdas, aunque bueno, aunque más en yo creo que Podemos, no, ¿no? claro, sí, en Podemos, quizás el PSOE lo veo muy difícil que lo movilice, entonces yo creo que aún así es muy complicado que haya un gobierno de izquierdas, pero también la ventaja que puede haber en estas elecciones para la izquierda es que hay tres partidos que pueden apelar a una Distinto gran votantes, mayoría. ¿no? Mm. Distinto votante, sí. Yo comentando esto que, bueno, hilando, ¿no? Con lo que comentabas tú, Jorge, bueno, pues me recuerdo un tuit, ¿no? Creo que es de Alfredo Serrano, ¿no? Un periodista del Confidencial, ¿no? Que lo comenté ya hace 2 semanas, ¿no? Y es que la izquierda, ¿no? Pues tiene al PSOE, ¿no? Que se concentra más en esta zona urbana, ¿no?
a Más Madrid, que es esa izquierda de Malasaña, de Chueca, Izquierda pura. de más capital, ese Madrid capital, como hemos estado comentando antes, y Podemos, pues esa izquierda, ¿no? Del sur, ¿no? Desde Móstoles hasta Alcalá de Henares, ¿no? Es decir, que como tú comentabas, pues bueno, tiene la izquierda, ¿no? Que está dividida en tres partidos, pues tiene, ¿no? Pues distintas ofertas, ¿no? Apela a un votante distinto y a lo mejor, pues oye, le puede funcionar, pero al final sí es verdad que es que lo tienen difícil, ¿no? Porque se enfrentan contra... A mí es que yo le llamo una figura tremenda, gigante, como es Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Es que puede quitar de voto, pero vamos, a diestra y siniestro. Vamos, para mí, Vale. ¿eh? Me parece que es ¿cómo decirlo? Un animal político que es ideal para Madrid. Es ideal. Que está devorando a sus rivales Pero a políticos. todos, ¿eh? Es que es la figura política ideal para Madrid. En el escenario Sí, madrileño es la figura ideal. Pero no la Díaz Ayuso de 2019, de mayo de 2019. Era un esta. perfil menos conocido, más así, más ilusa, ¿no? Por así decirlo, más que la gente pues no la veía, no la tomaba en serio, no. Esta Díaz Ayuso, yo me refiero a esta Díaz Ayuso, ¿no? Y luego lo vemos en el promedio de encuestas, ¿no? Cómo Díaz Ayuso va cambiando ¿no? Se va haciendo más importante, va siendo una oposición, ¿no? Una oposición, un altavoz disonante a las políticas de Pedro Sánchez, ¿no? Pues va consiguiendo mucho mayor voto, ¿no? En Madrid. Ujú. Y bueno, Em, sí. una pregunta al realizador. Me apetece comentar una cosa del llamado efecto Iglesias, que yo creo que también puede dar incluso para un programa en sí mismo. Vamos a hablar más adelante de Podemos, ahora que estamos en el bloque de Habla, izquierdas. habla, habla. Habla, Habla, habla. habla. Vale, me gustaría poner un debate sobre la mesa de qué os parece el llamado efecto Iglesias, que objetivamente ha existido porque ha aumentado el voto, pero sin embargo, yo creo que no ha sido tan grande como se esperaba. O sea, realmente las posiciones, o sea, se mantienen posiciones por detrás de Más Madrid Ujú, y además, pues como estamos hablando, es poco probable que haya eh, un gobierno de izquierdas y más referido a la figura de Pablo Iglesias, pues no creo que sea muy positivo para su figura estar en la oposición de una asamblea secundaria durante 4 años. Entonces, ¿hasta qué punto creéis vosotros que ha sido una buena decisión, digamos, la de Pablo Iglesias de presentarse a ujú. la asamblea? Pues si quieres, bueno, empiezo yo. Empieza tú. Bueno, pues a mí me parece que, a ver, el efecto Iglesias, yo creo que al final, sobre todo ha funcionado para que Podemos no estuviese en ese 5%, ¿no? Entre el 5 y 4%, sino que ya sí o sí tuviese representación, ¿no? Que al final a Podemos le interesaba, no le interesa, hoy yo creo que no le interesa conseguir el gobierno de la Comunidad de Madrid, yo creo que hoy lo que le interesa es mantener esa representación, ¿no? Que no tiene, por ejemplo, en Galicia, que no tiene en País Vasco, ¿no? Entonces lo que necesita es mantener esos asientos, ¿no? En Madrid, porque también es una comunidad muy, muy importante, ¿no? Y yo creo que el efecto Iglesias se puede hablar en el sentido de que ha hecho que Podemos tenga ese 5%, ¿no? Que se pide, ¿no? Para obtener una representación, ¿no? Unos asientos, ¿no? Y al final, sí es verdad que desde mi parte, ¿no? Ya lo comenté el otro día, que yo creo que Podemos lo tiene muy difícil en cuanto a conseguir ser la tercera fuerza y dejar atrás a Más Madrid. Yo creo que Más Madrid al final ha sido la oposición a Díaz Ayuso, ¿no? Durante la pandemia, ¿no? Y la oposición real, por así decirlo. Y eso le ha funcionado y puede hacer que tenga mayor voto. Y al final yo creo que Pablo Iglesias se hace o se va a Madrid es porque ya su figura estaba ya muy quemada, ya en Podemos, ¿no? A nivel nacional no sumaba tanto, sino que más restaba, ¿no? Porque era una figura que ya generaba mucha polarización y por tanto esto ya lo veía venir, ¿no? Y con este terremoto, pues yo creo que le parece una manera ideal de ya irse del gobierno, ¿no? Y
dejar a Yolanda Díaz, que era una figura que está muy bien valorada, ya no solo por los votantes de Podemos, sino también a su derecha, me refiero pues eso desde PSOE y demás partidos, ¿no? Por tanto, yo creo que Iglesias al final lo que no quiere, lo que al final quiere es ser el líder en la sombra, ¿no? Ese líder orgánico, pero en la sombra, ¿no? Pero ya no ya quedarse en un segundo plano, ¿no? Si está en Madrid es porque ya tiene un fin, ¿no? Ya no va a ser el que se va a presentar a las elecciones generales. Yo creo que ya va a ser pues ese líder orgánico que va a estar pues alentando a las masas, ¿no? Lo que puede ser un Julián Guita, ¿no? Una persona, ¿no? Pues que en su día generó pues eso, mucho respeto, que generó, pues, pues a través de su discurso, su forma, ¿no? Pues tuvo un gran impacto, pero ya, pues, su figura está muy quemada y lo mejor es que se quede en un segundo plano, ¿no? Y ya Madrid, pues eso es como el final, ¿no? El final de un fin, ¿no? ¿Cómo es? El final de un fin, sí. Vamos, yo creo que esto al El final. principio del fin. No sé si el principio, yo creo que ya es más el final, porque al principio yo creo que ya fue el gobierno de coalición para mí. Pero bueno, yo creo que al final Pablo Iglesias se ha tomado estas decisiones para ya estar en un segundo plano, ¿no? Ser uno más, ¿no? Aunque luego lo que es en el propio partido tenga un gran poder. Claro, yo de cosas buenas, que lo has dicho tú, en resumen, destacaría que ha alejado a Podemos de ese peligro del 5%, ¿no? Y que va a conseguir como una transición de liderazgo como mucho más fluida, digamos. Sí, no Pero tan sin embargo, forzada. sí, menos forzada exactamente, pero sin embargo, pues lo que he comentado anteriormente de su figura va a quedar muy desgastada si no se logra, si no logra alcanzar las expectativas que ha marcado en un principio presentándose a estas elecciones. Entonces, bueno, como tú has comentado, yo creo que es el principio del fin de la figura de Pablo Iglesias. Yo he dicho el Y final de un fin, ¿eh? el final de un fin. Para mí sí, para mí, O ¿eh? sea, ya es como O sea, ¿qué te refieres con esa expresión? Como que ya está súper acabado. Claro, yo el fin yo lo vi, de Pablo Iglesias yo lo veía en la coalición, ¿no? Desde que entró en la coalición y para mí ya está siendo ya el final de un fin. Vamos, ya llegó a la coalición. Eso ya llegó al punto más Eso alto. para ti, la coalición en sí fue el principio del fin. En la cima a la que se podía llegar. Y lo que es la figura de Pablo Iglesias, ¿eh? Yo creo que la figura de Pablo Iglesias llegó, en su principio del fin llegó cuando llegó a la cima, ¿no? A lo que es la coalición, ¿no? A conseguir tener un puesto en el gobierno de coalición a nivel nacional. Y ya después, pues eso, ya es una tendencia descendente, por así decirlo. Ok. Sí, sí. El final de un fin, Sobre lo que para has mí, ¿eh? dicho, que Podemos sí tiene representación en el País Vasco, tiene 6 escaños, que has Ay, dicho perdona, sí, 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 había sí. desaparecido. Que descendió, perdona, descendió. Sí, descendió, tuvo 11 y pasó a 6. Exacto, perdona, sí, sí. Y sobre lo de la figura de Pablo Iglesias, yo día 4 de abril, la semana pasada también lo dije, día 5 de abril, cualquier día que me pongáis hasta el 4 de mayo, yo creo que Podemos va a superar a Más Madrid en las elecciones. Hay una disputa por ser la tercera fuerza en Madrid muy fuerte entre Vox, Podemos y Más Madrid. Ujú. Y yo creo que es la única cosa incierta que podemos ver en las encuestas porque unas sobrevaloran a Más Madrid, otras sobrevaloran a Podemos y otras sobrevaloran a Vox. O sea, Sí. no hay, por así decirlo, Un cierto, consenso. un mínimo común denominador, como si lo hay con PSOE y PP, por ejemplo, Ujú. con todas las encuestadoras. Y yo creo que es lo más bonito que vamos a ver en las próximas elecciones. ¿Quién va a ser la tercera fuerza política en la Comunidad de Madrid? La gran incógnita, sí. Totalmente. Y bueno, ¿comentamos algo más de aquí? ¿Tenéis que comentar algo más o pasamos ya a Ciudadanos? Pasamos ya a Pasamos a Ciudadanos. Bueno. Y de estos escenarios, el último que comentar, yo creo que ya por eso lo deja como un escenario aparte, ¿no? Que es Ciudadanos en sí, ¿no? Ciudadanos está, bueno, desde el terremoto político que le salió, pues eso, mal, le salió mal, ¿no? Esa estrategia, ¿no? Le salió mal, pues, en Murcia, ¿no? Y después, pues, ha sido un efecto dominó hacia el descenso, ¿no? Hacia el descenso de la insignificancia, pero bueno, lo que vemos, pues, es que Ciudadanos está en un momento bastante, ¿no? Al borde de la desaparición. Por tanto, si Ciudadanos consigue representación, ¿a quién apoyaría? Es decir, lo primero, a lo mejor la pregunta no es esta, sino es, ¿Ciudadanos consigue representación, sí o no? Y si la consigue,
¿Cuál es el tipo, la estrategia que va a seguir? ¿Va a seguir apoyando al PP o va a preferir estar con PSOE y Más Madrid como quería Gabilondo, ¿no? Que había hablado, ¿no? Ya Gabilondo como socios preferentes a Más Madrid, ¿no? Y Ciudadanos. ¿Qué creéis? Yo creo, primero, nos tenemos que basar un poco en la fantasía de que Ciudadanos, aunque quizá no es tan fantasía, supere la barrera del 5%. Tú, de lo primero, es decir, si ¿tú crees que pasa o no pasa? Mójate. No me quiero mojar todavía en estos puntos porque queda mucho, pero bueno, es que está muy en duda, aunque la tendencia de las encuestas parece que sitúa a Ciudadanos en la baja. Aunque yo creo que el movimiento del mundo como un candidato quizás le pueda ayudar un poco, pero está muy peligroso porque cuando estás en esa barrera del 5%, el votante te puede percibir como un voto desperdiciado, entonces los costes de ir a votar aumentan y hace que no te voten directamente. Entonces, las encuestas que le dan un 5%, pues puede que ese 5% se reduzca aún más teniendo en cuenta a esa gente que decida no votarles por ese motivo. Entonces, bueno, primero nos basamos en el supuesto de que Ciudadanos va a entrar. El Mundo Val ha dicho que con Iglesias no haría un gobierno. Primero, en el bloque de la izquierda, eh, Iglesias sí que sería necesario, aunque quizás intentaría buscar Ciudadanos una abstención de Pablo Iglesias o algo que viese que no estuviese pactando directamente con Iglesias, aunque lo veo muy complicado porque al final Ciudadanos siempre ha estado más escorado en la derecha, pactando más con la derecha, entonces sería un movimiento yo creo que muy criticado en ese sentido de que como un movimiento más veletero de Ciudadanos, un movimiento más pues que se le criticaría. Entonces tendría que jugar muy bien sus cartas. Y luego, por otro lado, en el bloque de la derecha, Aguado en su momento sí dijo que volvería a pactar con Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que Ciudadanos quizás tendría el poder de poner condiciones duras para Ayuso. No creo que como para entrar en el gobierno, pero quizás puede pedir la cabeza de Ayuso, poniéndonos ya en la fantasía Ojo, máxima, pero ojo. no va a tener tanto peso, pero quizás sería un movimiento muy poético por parte de Ciudadanos, pero bueno, esas serían mis expectativas. ¿Y tú, Oscar? A ver, yo sobre todo la baza que tiene la izquierda en estas elecciones es la entrada de Ciudadanos en la Asamblea. Pasa por ahí. Yo creo que es la única opción, porque como vimos las encuestas, si le dan representación a Ciudadanos, se la quitan al PP. Esos 7 escaños se los suelen quitar al PP, no se los quita a la izquierda. Entonces estamos hablando de que si Ciudadanos estaría dispuesto a pactar con la izquierda en Madrid, que yo creo que no, porque no interesa, porque como ya vimos, Madrid es un territorio históricamente conservador Sí. y yo creo que no, porque no le interesa a Ciudadanos en Madrid pactar incluso con el PSOE, no le interesa, porque si no ya la siguiente sí que va a ser en 2 años la desaparición. Y, Sí. y sobre la figura del Mundo Val, yo creo que necesitaba, Ciudadanos en Madrid una figura más relevante que Aguado y que diera ese tono de, por así decir, de centro, más que no, yo vengo aquí a moderar, quiero evitar las tensiones, tipo Gabilondo, básicamente. Yo a este respecto, ¿no? Creo que es que igual de complicado la izquierda tiene de conseguir el gobierno, pues lo mismo es que Ciudadanos consiga representaciones. Para mí igual de complicado, vamos. Yo creo que, bueno, pues eso, la figura de Mundo Val mejor dicho, suma. Ignacio Aguado ya desde que se dio el terremoto político quedó, pues eso, sentenciado, ¿no? Y bueno, muchas veces se habla, ¿no? Que esa forma voluntaria de que iba a dejar, ¿no? De ser candidato por la Comunidad de Madrid no era tan voluntaria como que la formación, ¿no? Lo que es de Arrimadas, ¿no? Y demás, pues se dijo, ¿no? Que Aguado no podía ser el, el candidato, ¿no? Para estas elecciones porque no podía a lo mejor movilizar tanto, ¿no? Y Edmundo Val pues tiene, por así decirlo, como factor
positivo, que es una figura que en el Congreso, pues bueno, ha estado muy presente, ha tenido mucho protagonismo, aunque sea con 10 diputados, ¿no? Y eso pues le puede servir, pero también yo dudo que la población madrileña tenga mucho conocimiento sobre esta figura, Venga. sobre Edmundo Val. A ver, pues eso, para la gente que sí tiene, pues eso, que esté más interesada en la política, yo creo que pues Edmundo Val es una figura que sí es conocida, pero para 150.000 personas, yo creo que más de 150.000 personas conoce a Edmundo Val en Madrid. No sé yo, me parece difícil. Es decir, a Ciudadanos o le votas porque eres de Ciudadanos, ¿no? Que como ya hemos visto, ¿no? Bueno, pues el votante de Ciudadanos que es de Ciudadanos es muy pequeño. En la transferencia de votos habla de un 23%, es decir, poquísimo. Y después, pues, que Edmundo Val pues, se moviliza. A mí me parece difícil, vamos, que consiga el 5%, ¿no? Que consiga esos 150.000 votos, ¿no? Por tanto, la figura de Edmundo Val suma, pero no sé si para conseguir la representación o el mínimo que se necesita, ¿no? A ver, es que ¿a quién presentas? Es la pregunta Claro. yo haría, que sería la ejecutiva. ¿A quién presentamos? Claro, sí, sí, sí. ¿Qué No, figura no había muchas más figuras dentro de Ciudadanos. Lo que hubiera sido la leche es que se hubiera presentado a Rivera y hubiera hecho cara ahí a Ayuso. Y veríamos ahí a todo Sí. otra vez. Se Yo hubiera creo que movido el gallinero Yo creo con que ese Iglesias. movimiento, yo creo que no tendría mucho sentido porque Albert Rivera, su giro al PP ya es muy, muy claro, vamos, ya se ha visto cómo ha dado varios palos a Arrimadas, como, bueno, pues tiene su despacho de abogados, ¿no? Que es, ¿cómo era? El despacho de abogados, bueno, el despacho de abogados en el que está, ¿no? Que ahora también se llama Y Rivera, ¿no? No sé cómo se llama, Sí. búscamelo ahora. Arri- Pues mira. te voy a decir despachos que me suenan Arriaga. No, no, pero es que este se llamaba antes tal y tal, un apellido y un apellido, y ahora se llama un apellido y un apellido y Rivera, Ah, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se llama? eh, Albert Rivera. A ver. Martínez Echevarría. Martínez Echevarría. Martínez Echevarría. Y, Echevarría. ahora- y Rivera, abogados. Y ahora se llama Rivera Abogado, ¿vale? Esto es Made in Albert Rivera. Y bueno, el despacho de abogados de Albert Rivera ya ha colaborado con el PP, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Con el tema de los alquileres, el despacho de Albert Rivera está llevando el tema de impugnar esta regulación de los alquileres. Por tanto, ya los lazos, ¿no? Y también, por ejemplo, también hablar de que Albert Rivera ahora es profesor en la Cardenal Cisneros, ¿no? Que es un centro asociado a la Universidad Complutense, es un centro privado que está asociado a la Universidad Complutense y que, bueno, pues ha tenido figuras relevantes del Partido Popular, como puede ser el propio Pablo Casado, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy difícil que se hubiese presentado Albert Rivera porque su relación con la Ejecutiva Nacional, ¿no? Con Arrimadas y demás, no era la mejor, ¿no? Y además había tenido bastantes ya, pues, ¿cómo decirlo? Tanteos, diálogos con el propio PP, así que yo no lo vería lo vería Pues, difícil, vamos. Entonces, pues sí, es verdad que al final el mundo Valera esa figura, ¿no? De los pocos que quedaban ya, ¿no? Porque ya había muchísimos, ¿no? Nombres que se habían ido, pues el mundo Vale podía ser esa figura que podía sumar, ¿no? Que ya se veía en el electorado de Ciudadanos, agradaba, ¿no? Y bueno, entonces, pues al final podía tener sentido, sí, pero al final luego que 150.000 madrileños conozcan el mundo Vale a mí me parece difícil. Y luego que la gente vote que la gente sea de Ciudadanos. También me parece igual de difícil. Por tanto, lo que yo digo es que no va a conseguir representación, pero si la consiguiese, en caso que si la consiguiese, que en algunas encuestas, que en casi todas las encuestas por ahora sí le dan representación, yo creo que Edmundo Val o Ciudadanos no lo veo tampoco que apoye a un gobierno de izquierdas. Ya porque, bueno, pues ya en sus propios bueno, en algunas precampañas, ¿no? En algunos actos en los que ha estado, pues ya hablaba de que, ¿cómo era? El PSOE, Podemos y Más Podemos refiriéndose a Más Madrid, ¿cómo era? El PSOE, Podemos y Más Podemos van en un mismo pack, ¿no? Como, pues eso, refiriéndose a los partidos de izquierda de forma despectiva, por tanto, yo lo veo muy raro, ¿no? Que Ciudadanos o que el Mundo Val apoyase un gobierno de izquierdas y después... eh,
sí es verdad que en los actos estos que ha habido, muchos personajes relevantes, ¿no? De ciudadanos, no ven con malos ojos reeditar de nuevo un gobierno con Díaz Ayuso, ¿no? Desde su perspectiva, pues ellos creen que esto se había quedado, pues eso, en un stand-by, pero necesitaba, pues, no, este gobierno de coalición, pues necesitaba pues, que continuase con las políticas que había. Pero vamos, si Ciudadanos consiguiese representación, yo creo que tiraría más en todo caso, ¿no? Y si el PP necesitara el apoyo de estos, yo creo que sería más probable. Pero bueno, veremos. Si es verdad que a mí, pues eso, es Mundoval, yo creo que es una figura pues que puede movilizar a ese electorado más de derechas, moderado, ¿no? Pero no sé si es suficiente para conseguir representación. Sí, bueno, es también uno de los grandes misterios de la campaña electoral. Claro, Pero aquí también, sí. sí, No, dilo. es que ya quería pasar al apartado de comunicación política, Bueno, en sí, no el hay que, comenta. el mundo Val pues también está jugando, me recuerda mucho a la carta de la moderación en un clima polarizado a la que está jugando Gabilondo, en el que, bueno, Gabilondo ha dicho con Iglesias no, Edmundo Val ha dicho directamente con Podemos no, que, bueno, como habéis Podemos y más comentado, Podemos. bueno, Podemos y más Podemos, bueno, es muy difícil que se dé un gobierno de izquierdas, bueno, más que de izquierdas, un gobierno de PSOE y Ciudadanos, y quizás en algún caso más Madrid es muy complicado. Entonces, bueno, es esa moderación quizás dentro de la derecha a la que también está jugando Gabilondo, que es un poco disonante en este contexto polarizado que hay en la Comunidad de Madrid. Sí, bueno, a mí me parece, por así decirlo, que a mí al mundo Bell me parece una persona que también agita mucho, ¿no? Que esa voz que tiene, que para mí es un poco pesada, ¿no? Desde mi punto de vista, que es un poco pesada, pero también no me parece tanto Gabilondo, que es alguien más moderado, más, ¿cómo decirlo? Más tranquilo, serio y demás. No me parece esa figura. A mí me parece que el Hombre, mundo a Val, mí me... aunque apele a Sí, ese electorado más moderado, me parece que mediante su forma de hablar no me llena, no me convence del todo. Yo creo que si Ciudadanos quiere conseguir ese votante, quiere conseguir representación, necesita moverse un poquito más a la derecha, que es lo que es, pero bueno. Que en, su, ya. en su identidad lo es, aunque ellos no quieran, ellos quieran renegar, lo son, pero bueno, sí. Es que también cualquier figura política comparado con Gabilondo es un extremista porque, bueno, Gabilondo es la moderación hecha persona. Entonces, pero, o sea, sí, también es verdad que yo al Mundo Val le he visto muy cañero, o sea, realmente viendo discursos atrás yo lo he visto como pues, muy polarizante. Entonces... Totalmente. pero sin embargo, yo creo que, o sea, conociendo esa parte más, no quiero, bueno, más extrema quizás del mundo Val, viéndolo ahora a mí me parece que está ciertamente moderado. Veremos. A mí, Entonces, por es ejemplo, esa así moderación de la derecha. comparándolo, yo creo que, por ejemplo, Mónica García, aunque a lo mejor tenga un programa, que bueno, que es que yo no sé qué lo malo que es moderado o no moderado. A mí esto de moderado o no moderado, esta dicotomía me parece falsa y me parece tramposa. Pero bueno, hablando de eso, aunque Mónica García pues tenga un proyecto así mucho más, pues, ¿cómo decirlo? Más, no sé cómo decirlo, porque es que no es moderado para nada, sino pues... expansionista, por así decirlo, ¿no? Pues tiene, ¿no? Mediante su discurso, mediante la forma de hablar, me parece que mucho más sosegada que la forma en la que se comunica Edmundo Val. Vamos, es mi opinión. Pero bueno, Sí. veremos. Al final yo lo que quería plantear con estos escenarios es pues un poco que nos mojásemos en el sentido de ver lo que decíamos un mes pasado, ¿no? Y verlo desde una perspectiva del presente, ¿no? Hablando desde la comunidad, desde el 4 de mayo, es decir, qué pensábamos hace un mes y qué ha pasado ahora, ¿no? Cómo de diferente ha sido todo, ¿no? Por eso quería plantear estos distintos escenarios. Y bueno, también este gráfico de... Uy, vamos a quitar, esperar, perdonad. A ver por qué sale esto. Joder, perdonad. Nada, hombre. A ver, ya está. Vale. Bueno, esto de los escenarios posibles, bueno, pues es también de un gráfico de Enrique Núñez, ¿no? Que está en el diario.es. Y bueno, estos son los distintos escenarios, ¿no? Que también ya lo vimos
el domingo pasado, ¿no? Con unos gráficos de Kiko Llaneras, ¿no? Y cómo la entrada de Ciudadanos, no sé quién lo comentaba de los dos, pero que hacía, ¿no? Que Ciudadanos fuese, si entraba, ¿no? Pues quitaba votos al PP de Ayuso, y también podía ser esa llave, ¿no? De quitar, ¿no? O de dar el gobierno a un bloque u a otro, ¿no? Ese partido más bisagra. Pero bueno, Pero es que además de quitar bueno, además de quitar escaños al PP y voto a la derecha, no es el único factor necesario para que haya un gobierno de izquierda, sino que además tiene que apoyar directamente sí, a sí, ese sí, gobierno. totalmente. Claro. Claro, Ujú. totalmente. Es que es muy difícil que la izquierda por sí sola se valga, ¿no? Y Ciudadanos Sí. podría valer como ese tipo de bisagra, pero en base a los discursos que hemos comentado, en base con lo que estábamos comentando antes de Modoval y los actos, pues los que ha estado y demás, no parece muy convincente, no parece muy a futuro, ¿no? Que veamos a Ciudadanos apoyando un gobierno, ¿no? De PSOE, más Podemos y Podemos, ¿no? Me parece que Ciudadanos, yo creo que, o el Ciudadanos de Mundoval, no sé si entraría, ¿no? O lo apoyaría, mejor dicho. Pero bueno, hay que ver. Bueno, comentar algo más de estos escenarios, que bueno, ya lo comentamos el otro día, pero si queréis. No, ¿no? No, nada No, más. Vale, yo creo bueno, que pues ahora pasamos a lo que son las encuestas, ¿no? Vamos a hablar de las de NC Report para La Razón, Celeste Tel Onda Cero, Sociométrica para el Español y Sigma 2 para El Mundo. Y bueno, sí, bueno, empezamos con la NC Report de La Razón, que bueno, es del 28 de marzo, pero es que la publicaron como a las 11 de la noche, así que bueno, yo lo he incluido como si fuese el de esta semana, ¿no? Pero bueno, lo que vemos aquí es que esto, la razón o NC Report, pues dan un mayor apoyo o dan pues a PP y Vox, bueno, dan al final casi todas las encuestadoras, dan que PP y Vox van a conseguir ellos dos solos, ¿no? Un gobierno, ¿no? Es decir, no se tienen que valer de nadie más, ¿no? Y luego comentar aquí los 17 escaños que le dan a Vox. A mí me parece que improbable. 17, ¿eh? pero 17, bueno, la tendencia que estamos viendo es que Vox está a la baja. Claro, claro. Yo lo veo complicado. Claro, Pero aunque. en ese report pone 12 escaños a Vox. pone 12. Es que he visto mal, es que no tengo. Vale, Ya lo has perdona. visto otro, digo, a ver si voy a estar yo viendo otra encuesta. Madre mía. Es que lo estaba viendo desde la pantalla, como se ve pequeño, no tenía aquí en la tablet y he visto 17, macho. Bueno, perdona, Sí, perdona. No, no, Leandro, eso- perdona. en Leandro, un perdona. apunte sobre la encuesta de NC Report, sobre lo que he dicho anteriormente, que podemos ver cómo existe una pelea entre Más Madrid, Vox y Unidas Podemos por esa tercera fuerza política. Mm, Vemos como las encuestas dan escaño arriba, 2 escaños arriba, están muy parejos, vamos. Sí, sí, escaño arriba, escaño abajo, pero sí es verdad que es que por ejemplo, Vox y Unidas Podemos en esta encuesta están en empate. Están en Sí, sí. empate, vamos. Y además es que en votos Podemos conseguiría un 0,1% más. Así que bueno, una décima más. ¿No? Y después, y yendo a la de Celeste Tel, ¿no? Para Onda Cero. Bueno, estas dos encuestas también decir que dan a Ciudadanos representación, ¿no? Y después, pues comentar, ¿no? Que Más Madrid se queda con 14 escaños. Y 11 Podemos. Es decir, por ahora estas encuestas y luego la siguiente veremos que dan a Más Madrid, ¿no? Como tercera fuerza. Sí es verdad que no sería una tercera fuerza que se alejaría mucho de la cuarta y la quinta, pero sería la tercera fuerza, ¿no? Tendría más escaños, ¿no? ¿Algo que comentar? Bueno, también decir que PSOE en la de Celeste Tel tiene 38, es decir, que conseguiría un escaño más que las de 2019, las de mayo de 2019. O ¿Algo que sea, decir? el PSOE lucha por, bueno, más que luchar, tampoco parece que sea el protagonismo el protagonista de la campaña, pero con conseguir los mismos escaños ya puede celebrar, ¿no? Aunque realmente se están repartiendo más escaños en la asamblea, entonces Claro, técnicamente quizás conseguiría menos, aunque la fotografía al final conseguiría los mismos, claro, pero claro, sí. porque como ya hemos comentado anteriormente, oye, estoy diciendo mucho comentado, perdóname, pero bueno, como ya hemos hablado en anteriores directos, en estas elecciones no se reparten 132 como en mayo de 2019, sino que se reparten 134, bueno, porque bueno, pues se van sumando escaños a medida de que crece la población, ¿no?
Sí, ahí a destacar que, por ejemplo, tanto en la de NC Report como la de Celeste-Tel, ambas no dan mayoría absoluta a la coalición, a la posible coalición de PP más Vox, sino necesitarían la ayuda de Ciudadanos, como lo hemos comentado antes, Sí, que si Ciudadanos entra en la Asamblea, va a tener la llave del gobierno tanto para la izquierda como para la derecha, y ahí ya totalmente. van a ser las negociaciones, lo que dirá. Sí, sí, porque al final van a marcar, ¿no? Lo que es el ritmo de la investidura, ¿no? Sí, Bueno, pero como vemos es que en una le dan 5,1% y en otra 5,2%. Es que estará eso en ese... pinta feo. Sí, pinta mal, sí. Y bueno, luego también decir que las de Celeste Tel solo le da 54 al PP, ¿no? Me parece que, oye, que no se viene tan arriba, ¿no? Como otras encuestas, ¿no? 54, ¿no? Pues oye. Pero claro, le sumas los 7 de Ciudadanos y son 61. Ten en cuenta eso. Es que Ciudadanos, aunque con un poquito, le quita Le una quita serie de todo. votos que oye. O Claro. una serie de escaños, mejor dicho, que oye. Que a PP le podría interesar para reeditar o tener una mayoría, sí. Y bueno, después está de Sociométrica el español y Sigma 2 el mundo. Bueno, la Sociométrica se hizo el 31 de marzo, es decir, muy reciente. Y la de Sigma 2 se ha sacado, bueno, se sacó ayer a la noche, así que también es del 1 de abril, así que son muy recientes y podemos ver un poquito mejor, nos podemos acercar mucho mejor a lo que son o lo que van a ser los resultados de las elecciones del 4 de mayo. Y lo que vemos, pues otra vez, bueno, pues el PP está, en la de sociométrica está entre 54 a 56, ¿no? Aquí consigue 55, la de sociométrica me refiero. Y destacar aquí que sociométrica el español, para el español le da 31 al PSOE. No, vamos, las otras le daban, pues eso, entre, pues eso, 36, 37, pero es que esta ya eh, le quita, pues eso, entre 6 escaños, 5, ¿no? Entonces, encima que se reparten más escaños, el PSOE se queda con 31, que ya ni con 33, sino con 31. Y luego Pues el Más Madrid le quita, pues en vez de tener 14 o 13 como tenían las anteriores, 18. Así que, oye. sí, aquí podemos ver claramente quién es la fuerza, la tercera e incluso la cuarta fuerza política. Hay bastante diferencia Mm, entre la tercera, cuarta y quinta. Y así destacar, Sociométrica suele infravalorar al PSOE en las elecciones, y suele sobrevalorar al PP y a Ciudadanos. ujú. Pero vamos, sobre todo lo de sobrevalorar al PP no tiene mucha relevancia, puesto que le da a Ciudadanos un 5,3 y si sobrevalora a Ciudadanos, esos 7 escaños se van al PP y pues al final va a sumar lo que todo el mundo le da, que si no entra Ciudadanos, pues entre 58 y 61 va a tener. Claro, que eso es lo que se ve de la Sigma 2. Y luego también decir de esta, antes de pasar a la Sigma 2, comentar que en sociométrica para el español le da Vox, es decir, 15. A mí es que 15 me parece también. Es decir, bueno, ya en las de anteriores semanas vimos que, bueno, pues 17 tal, le daban a Vox, ¿no? 16, pero ya aquí, ya en estas semanas va bajando, ¿no? A los escaños que se le dan a Vox, aunque sociométrica le da 15. A mí 15 para Vox hoy me parece muy difícil, aunque Santiago Abascal va a estar en casi toda la campaña de Rocío Monasterio. Me parece que Díaz Ayuso es que le puede quitar mucho voto. O le puede quitar mucho voto o puede hacer que Vox se mantenga con esos 12 escaños de mayo de 2019 o consiga algo menos. Oye. Sí. Y, y luego ya comentar la de Sigma 2 El Mundo, que desde mi punto de vista me parece no, pues desde lo que yo creo que va a pasar, me parece que es muy acertada, ¿no? Porque le da a Ciudadanos que no va a conseguir representación, que es lo que yo creo. Encima es que le da un 4,1%, que no le da un 4,8%, que se queda por muy Sí. poco, ¿no? Sino que le da un 4,1%. Así que ya tendrían que mirar desde de una manera, pues eso, no sé cómo decirlo, vamos, pero que tendrían ya miedo, vamos, tiene que tener miedo ya Ciudadanos, ¿no? De que se vayan acercando poco a poco las elecciones. Y después, bueno, decir que, pues eso, a Vox le dan menos de 12 escaños, que lo que yo también creo. Sí, ahí A, es. a Podemos consigue ser la cuarta fuerza, le quita por un escaño a Vox la cuarta fuerza, y después Más Madrid está por delante. También el PSOE, pues eso, oscila entre los 33 o 35. Sí, es verdad que el único pero que yo pondría es que 61 escaños, ¿no? O 60, ¿cuánto le da? Es que no lo veo. Ah, 61 o 62.
al PP, pues oye, sí es verdad que como comentabais, si Ciudadanos no consigue esa representación, los 7 escaños se pueden ir casi todos al PP, pero es que a mí 60, 61, 62 yo le Y daría menos de 60, ¿no? Entre a mí 59 lo y que me 58. chirría de esta encuesta no es lo de PP, porque a Ujú. lo mejor yo lo veo más normal Factible. si no entra, sí, si no entra Ciudadanos. Lo que veo es la sobrerepresentación de más país, sobre todo. Más A Madrid. mí, de más, eso, de más Madrid. A mí me parece que si consiguen unos resultados de mantener los 20 escaños que tiene la Asamblea, me parece un pedazo de resultado teniendo en cuenta la entrada de Pablo Iglesias Totalmente. en el escenario. O sea, se puede dar con un canto en los dientes tanto Errejón como Mónica García sobre como mantengan los 20, vamos, me Sí, parece una porque locura. además recordamos que ese resultado lo obtuvo gracias a Errejón, digamos. O sea, Sí. Errejón es una figura mucho más conocida. Entonces, que Mónica García, que es una candidata que no tiene un gran conocimiento por parte de la población previo, pues resulta un resultado muy bueno. Claro. Hombre, aquí lo que se demostraría es que Mónica García, ¿no? Cuando ha estado en los meses de pandemia, pues cuando ha estado, ¿no? La oposición, no ha sido la oposición real, por así decirlo, pues se demuestra, ¿no? Que esto le ha servido, ¿no? Para pues que el votante le recompense dando su voto y también se demostraría que en Más Madrid no sé si necesita a Errejón para conseguir o mantener esos 20 escaños y después que el efecto Pablo Iglesias, ¿no? Sería inocuo para Más Madrid. Aunque yo creo, desde mi punto de vista, que el factor Pablo Iglesias sí puede hacer que no consiga esos 20, sino que se quede pues en 18 o 16, ¿no? Yo creo que con mantener los 20 sí es verdad que sería súper, estaría para Más Madrid, pues eso sería un resultado óptimo, pero yo creo que sí es verdad que se va a subir, yo creo que va a tener más de 15 escaños, pero sí van a notar un poco, ¿no? La entrada de Pablo Iglesias, ¿no? Que le puede quitar cierto voto. Sí. Sí, Mm. yo creo lo mismo. Y sobre todo lo de Más Madrid es estas elecciones son claves para mantener su electorado, por así decirlo, en las futuras elecciones, porque son las primeras elecciones en las que no tienen una figura tan trascendente como puede ser Manuela Carmena o Íñigo Errejón, que pueden tener mucha importancia en la opinión pública de los ciudadanos. Y como tú has dicho, Mónica García ha sido la verdadera oposición durante este tiempo de la pandemia a Isabel Díaz Ayuso. No es, para mí es la candidata menos conocida, era la candidata menos conocida a las elecciones hasta la que se presentó en Mundo Val, que dentro de Madrid yo creo que es el menos reconocido. Sí. Y pues eso, que si mantiene estos resultados, si mantiene entre 16 y 20, me parece un gran resultado para Más Madrid. Y yo para mí es el principio de un asentamiento, sobre todo en Madrid. Claro que De se las puede cosas. convertir a lo mejor, ¿no? Estos escaños pueden ser como una manera, ¿no? De que Errejón y demás ya sepan, ¿no? Que Más Madrid puede ser un partido A a futuro. nivel nacional más regionalista, por así decirlo, ¿no? Que representa los valores de ese Tipo Madrid más Venega. progresista. ¿Eh? Tipo Venega. Sin ser Bueno, sí, bueno, nacionalista. Venega, yo Claro, creo que me refiero a la instalación en el Parlamento Autonómico y que tenga eso relevancia a nivel nacional, no a nivel nacionalista ni nada de eso. claro, sí, ser un partido pues más que nada regionalista, que defienda pues eso, ya sea no solo ese partido verde, que a mí me parece todavía que aunque más país, más Madrid sigan hablando de la retórica de ser el partido verde y demás, no me lo creo, no me lo creo por ahora. Y es decir, es que no me parece un partido verde, me parece pues Ni ese tú ni partido. nadie, Raúl. Claro, claro, pero es que, bueno, pero es que siguen todavía con la misma retórica, ¿no? De ser Partido Verde. Y después comentar que bueno, que al final pues les puede valer pues, para conseguir al menos un escaño, ¿no? En el Congreso. Que es irrelevante, sí, pero bueno, pero ahí está la figura de Íñigo Rejón, que luego en el Twitter y demás, pues mediante sus discursos, ¿no? Que da en el Congreso de Diputados, pues tienen mucho impacto, vamos, ya lo hemos visto con lo de cuando hablaba de meter más psicólogos, ¿no? En la salud pública, ¿no? Y luego un diputado del PP pues le dijo, vete al Vete al médico, médico.
o después lo de la jornada de 4 horas. Lo de la jornada de 4 horas ya hay un proyecto, es decir, en los presupuestos de este año, los presupuestos generales, ya se puso, ¿no? Se puso dinero para, para 50 hacer un proyecto 50 millones. piloto. ¿Sí? 50 millones. 50 El millones. proyecto son 50 millones y va a ser un proyecto que se va a desarrollar en 2 grandes empresas de España y se va a realizar de aquí a los próximos 8 años. Claro, claro. Estaba planeado. Claro, Y entonces, aparte, pues lo que eso. has dicho sobre que tiene mucha importancia en las redes Íñigo Errejón, hay una cuenta en Twitter, que no me sé el nombre exactamente, que muestra cómo ha subido tanto en seguidores como en me gustas, como en tendencias, cada líder de un partido político en España, y muestra cómo Íñigo Errejón, sobre todo en este último mes, se ha colado como la segunda persona como líder político de un partido que ha crecido más en redes sociales, por delante de Pablo Casado o de Santiago Abascal, por ejemplo. ¿Y quién es el primero? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Pues es que, oye, aunque tengan dos escaños, para mí tienen 2 escaños, porque el de Compromís es de Compromís. Pero vamos, que con esos 2 escaños y sobre todo con la figura de Rajoy, ¿no? Y esos discursos que da, pues le está sirviendo. Y después va a hablar de la jornada 4 horas, que bueno, está 6 teniendo su horas. relevancia, que es que a nivel 6 horas. internacional. 6 horas. Perdona, 6 Es la- horas. Esto, joder, hoy tengo un día, vamos, 32 horas 32 total. horas semanales, sí, perdona. Sí. Y bueno, que eso, que ha tenido pues este proyecto, ¿no? Lo de las 32 horas semanales, pues ya ha sido, pues ya se habla en el The Guardian, ¿no? De Reino Unido, también se habla en Alemania, así que bueno, está teniendo su impacto. Así que bueno, esto lo que le puede dar, ¿no? De que consigue entre 18, 20, 15 escaños, pues le puede ser una manera, ¿no? Como de decirles a lo que es a Más País, Más Madrid, ¿no? De que pueden mantener esos 2 escaños, ¿no? A nivel nacional y poder seguir, pues hablando de su programa y demás, y teniendo pues esa relevancia, aunque sea pequeña, pero teniendo, ¿no? Algún tipo de relevancia. Y bueno, comentar algo más de estas encuestas. Nada más. Nada Bueno, más. Yo creo ya la hemos. todo. Sí, vale, pues ahora ya por último, esto es del promedio de encuestas, ahora súbelo al Twitter, Oscar. Bueno, esto del promedio de encuestas, bueno, pues es tanto del Electoral Report de Dica Núñez, hoy estamos cogiendo muchos gráficos de Dica Núñez, ¿no? Nos O ha dado me también, gusta, por cierto. sí, y de Europa Press, ¿no? Que también, pues eso, pues esto también hace lo del promedio de encuestas. Y es verdad que aquí en Europa Press, por ejemplo, habla o pone desde 2019, ¿no? Lo de Dica Núñez es desde abril de 2020. Pero también es una buena manera, ¿no? De ver cómo, ¿vale? Se está viendo cómo lo señalo, ¿no? Es que no lo puedo ver yo. Sí. Vale, Sí, vale. se ve. Vale, Se ve. como aquí en mayo, bueno, mejor dicho, en abril, el 28 de abril de 2020, la cosa va a cambiar, ¿vale? La cosa va a cambiar en el sentido de que eh, el PP, el 29 de abril, va a pasar a tener ya, a ser ya la primera fuerza, ¿no? Y mantener todo esto, ¿no? Desde abril de 2020, desde mayo de 2020, mantener esta racha hasta ahora, que es que si al principio tenían 33,1% el 29 de abril de 2020, es decir, cuando estamos en época de pandemia, esto lo ha mantenido, ¿no? Durante este año, ¿no? De 2020 a 2021, y es que ahora se queda en un 38,8%. Y mientras el PP subía, ¿no? Desde abril de 2020, bueno, finales de abril de 2020, mayo 2020, principio de mayo de 2020, mientras el PP iba subiendo, y aunque, pues sí es verdad que a lo mejor tenía algún pico bueno, de estar más en duda, pero bueno, ya en abril, perdona, en marzo de 2021, esto lo que ha hecho, pues eso, es dar más pie o dar más continuidad a que pues el PSOE y el PP, perdona, tenga o sea el primer partido en Madrid, ¿no? Y mientras esto pasaba, el PSOE sí es verdad que seguía una tendencia muy estable, ¿no? No vemos que tenga unos picos tan importantes, pero al final se convertía en la segunda fuerza, ¿no? Y si vemos que aquí tenía un 28,7% el 3 de abril de 2020, pues esto ha ido descendiendo, ¿vale? Si lo vemos aquí en, en, en 2019, en este de Europa Press, vemos que el PSOE tiene un 27,3%, tal cual, tal. Aquí lo sigue manteniendo, el PSOE sigue siendo la primera fuerza, pero vemos como aquí en la semana
pues eso, entre la semana Cuando se 16, anuncie. semana 16 de 2020, la cosa ya cambia, ¿no? El PP se pone como primera fuerza en Madrid y el PSOE, pues eso se queda como segunda fuerza. Y después comentar de aquí, pues bueno, como vemos, como Ciudadanos en abril de 2020 tenían 16,3% y con lo del terremoto, ¿no? Pues eso, esto lo seguimos viendo, ¿no? A ver, aquí lo vemos, pues que en 2021, ay, perdonad, aquí, en 2021 Ciudadanos tenía, el 6 de marzo tenía un 11,5%, un 11,5%, ¿eh? Y el 10 Sí. de marzo, que es cuando lo del terremoto político y demás, pues se notan las consecuencias. Pa. Y el 2 de Hay un abril, escalón muy importante. Claro. Parece la caída del PIB, macho. es que vemos que. A ver si lo puedo señalar, hombre. Es que parece total, ¿eh? Parece la caída del PIB. Claro, es que vemos que en marzo de 2021, estaba como un 11,5% y 10 días después, mira, En esto nada de es. tiempo. No. Y simultáneamente vemos como PP y Vox suben y el PSOE no se consigue beneficiar, al menos en ese momento, del voto de Ciudadanos. Pero es que pero también mirar Vox. El 10 de marzo, ¿vale? Esto era, a ver, el Pues 3 de marzo, desagenciado. 11,3%. Mm. Y el 10 de marzo, cuando el terremoto político, un 16,5%. Pero es que esto al final ha sido, pues eso, algo muy efímero para Vox, ¿no? Y Sí, sí, sí. al final, pues eso, se va a mantener, o se mantiene, ¿no? O se mantiene en escaños, quiero decir, o consigue alguno menos, o a lo Consigue mejor uno tiene en más. vez de 12, 13, pero sí es verdad que no es ese momento efímero donde tenía casi un 16,5% de voto. Así que, bueno, también vemos cómo pues, Vox al final pues ha sido medio comido, por así decirlo, por la figura de Díaz Ayuso y por el PP, ¿no? Porque mientras que Vox caía, ¿vale? Vox caía, el PP, el PP subía de una forma estrepitosa, ¿vale? Porque es que el 8 de marzo tenía un 29,9% y es que ha subido casi 9 puntos. O perdona, bueno, sí, 9 puntos. Sí. Mm, Es que es algo bastante interesante, o sí. bastante a reseñar, mejor dicho. Y después lo de Podemos. El 8 de marzo le damos 6,1%. Cuando se sabe que hay elecciones, pues lo tenía muy difícil, ¿no? Porque pues Isa Serra no iba a ser, no podía ir, no iba a ser la candidata por el tema de que podía ser condenada y demás. Pero el señor Pablo Iglesias dijo, me presento a las elecciones. Esto el 17 de marzo. Y el 2 de abril tiene un 8,3%. Así que, si es Cambió verdad, la tendencia, sí. sí es verdad que pues eso no va a ser la tercera fuerza, es que lo tiene muy difícil. Aunque Oscar, por ejemplo, diga que él mantiene, que cree que va a ser tercera fuerza, oye, todo puede pasar, pero ¿Verdad? te la juega, sí, pero oye, un 8,3% es también a reseñar, ¿no? De un 5,2% que estaba casi al borde de no conseguir representación en la Asamblea de Madrid al 11 de marzo, en el 11 de marzo de 2021, a con el efecto Pablo Iglesias, pues ser al menos, pues eso, mantener al menos la representación en la Asamblea de Madrid, vamos, esto también, pues eso, se ve igual. Tenemos a Jan Batega en el chat que pregunta a qué nos referimos. Creo que quiere Ah, preguntar con terremoto político. sí, bueno, pues, Eh, Sí, eh, bueno, sí, bueno, me sí, comentarlo. responde. No, no, responde, Ah, que iba vale. a decir otro comentario Ah, que ha vale, hecho bueno, ya. pues con terremoto político, eh, bueno, espera, primero, lo del terremoto político, lo que hablamos es que el 10 de marzo Ciudadanos, pues junto con el PSOE, bueno, publicaron o dijeron que iba a haber pues una moción o iban a hacer una moción de confianza, una moción de censura al PP en Murcia, ¿no? Y esto lo que iba a hacer es que Ciudadanos iba a convertir, o iba a conseguir la presidencia en la región de Murcia y PSOE pues lo iba a estar apoyando, también lo iba a estar apoyando Podemos, ¿no? Y esto hizo, ¿no? Esta moción de censura que se dio en la región de Murcia fue un efecto que se fue a la Comunidad de Madrid, donde Díaz Ayuso decidió convocar elecciones, ¿no? Que decidió convocar elecciones para, bueno, disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones, ¿no? Y esto hizo, ¿no? Pues que Ciudadanos consiguiese, hiciese que bajase, ¿no? Porque pues la estrategia esta de la moción de censura en Murcia no salió al final y por tanto
Claro, vale, exacto, lo de la moción de Eh, censura. Y al final, pues esta estrategia que quería Ciudadanos en un principio, bueno, que quería hacer, pues le salió, le salió rana, le fracasó. Y ahora lo que vemos es que está casi al borde de la desaparición en Madrid, ¿no? Y después vemos que esta tendencia pues se ve en las demás comunidades y a nivel nacional, ¿no? Que cada vez se va convirtiendo en una fuerza pues casi residual o en el nuevo UPyD, ¿no? Y sí, luego Burgalés comentaba, sería más interesante comentar la economía. Bueno, también sería interesante, ¿no? Cómo la economía ha cambiado. Pero bueno, aquí estamos hablando sobre todo, pues, de cómo ha cambiado el tema político, ¿no? Esto al final nosotros somos más estudiantes de ciencias políticas, nosotros de economía, pues poquito. A ver, nos podemos defender, pero nosotros sobre todo hablamos de tendencias de votos y demás, ¿no? también Y al final, pues nos centramos en eso. ha dicho Burgalés que si tenemos Twitter, que le ha puesto también Jorge en el chat, pero ponlo por ahí para que nos sigan también en el resto de redes sociales. Ah, sí, sí, Está activo. exacto. Tenemos Twitter, se llama Politics. Y bueno, pues ahí te puedes enterar, ¿no? Pues hacemos hilos, comentamos las noticias más importantes que ha pasado en la semana, así que oye, pues está Política interesante. internacional también. Sí, sí, sí. Sí, tenemos también una mirada internacional. Y bueno, pues, ¿qué ibas a comentar, Oscar? No, era eso, era eso. Ah, Básicamente que hacer caso a los comentarios. ok. Bueno, pues eso, como vemos es que como desde el terremoto político, desde las mociones de censura, la cosa ha cambiado bastante, ¿no? Tenemos un PP que deja muy atrás a sus rivales políticos, el PSOE, que aunque se mantiene desde abril de 2020 siendo la segunda fuerza, sí es verdad que sí es una fuerza que también ha sido debilitada con esto de las mociones de censura, ¿no? Y yo creo que sobre todo ha sido por mantener al candidato a Ángel Gabilondo, ¿no? Que sí es verdad que no es no es un líder, ¿no? No es un candidato que pueda movilizar mucho voto, ¿no? Y después vemos como Vox tuvo un momento óptimo, ¿no? Cuando lo de la moción de censura, pero ya luego ha sido comido, ¿no? Por la figura de Díaz Ayuso, luego como Ciudadanos ha caído estrepitosamente desde que se anunciase la moción de censura fracasasen, perdona, Ujú. y luego vemos como Más Madrid pues sigue siendo esa posible tercera fuerza, ¿no? Ya aquí se confirma, ¿no? En abril de 2021 se confirma como tercera fuerza y cómo Podemos desde que Pablo Iglesias decidiese dejar la vicepresidencia y se fuese a la Comunidad de Madrid, pues ha conseguido pues, que Podemos al menos obtenga representación. Sí, sí, Raúl, sí. sí, perdona, Oscar, ¿quieres comentar algo más de esto? No, era lo del comentario que ha puesto Claro, Jan. precisamente por ese comentario podrías poner la tabla que hemos utilizado antes de clivajes en España Sí, porque pregunta Jan Batega sí, que diga. cuáles creemos que pueden ser las consecuencias de la gestión del coronavirus y de las muertes que ha podido haber en los resultados electorales. Claro que si la Eh, de ancianos puede verse afectada en los votos a la Sí. derecha. ¿Cuántas muertes ha habido por coronavirus en Madrid? Unas 15.000 diría yo, o sea, no lo sé de memoria, creo que unas 15.000. Sí, bueno, pero el tema Supone de las residencias, por ejemplo, en 2020, ¿no? En los días en los meses de la pandemia, sí es verdad que se recriminó mucho, ¿no? La estrategia que había seguido, pues, el PP y Ayuso, ¿no? Con lo de las residencias, ¿no? sí, Y pero me refiero, o sea, suponiendo que esas 15.000 muertes fuesen únicamente de mayores, que además Son hemos 6.000. visto antes al principio del directo como los mayores se concentran entre el PP y el PSOE, pues 15.000 votos realmente no son realmente muy importantes. Y exacto. más para el PP que está en una posición muy buena, que tiene muchos votantes. Exacto. Entonces, bueno, aún así vemos en esta tabla, en la tercera categoría de edad, cómo, cómo el PP y el PSOE concentran el mayor voto y es muy interesante ver cómo en esta campaña electoral los mayores de 60 años, que al final es el grupo de mayor riesgo con el coronavirus, puede juzgar la gestión del coronavirus por Ayuso, claro. Aunque todavía no tenemos no Claro. tenemos ningún paper en el que sostenernos de que el votante el votante mayor
Con la y de más pandemia. de riesgo por el coronavirus, por la pandemia, pues juzgue la gestión del gobierno de turno. Gente, y vaya a Pero votar. Sí, bueno, es al final, por ejemplo, en lo que está intentando la izquierda, ¿no? Movilizar ese voto más joven, ¿no? Que también la izquierda, me refiero a Podemos y a Más Madrid en cuanto a la izquierda, ¿no? De que pertenece a la nueva política y que, pues, el voto joven, si es verdad que en Madrid puede tener mucho sentido, ¿no? Y como vemos, mediante esta tabla, el votante joven se concentra, ¿no? Pues en el voto hacia la nueva política y por tanto, pues una de las estrategias que puede seguir la izquierda o Más Madrid y Podemos, ¿no? Pues es movilizar a ese votante joven, ¿no? Porque sí es verdad que en el votante ya más mayor la batalla la tienen pues perdida, ¿no? Y los que ganan en ese tipo de franjas de edad son pues los partidos más grandes, ¿no? Con mayor pues eso, mayor recorrido histórico, como pueden ser pues eso, PSOE y PP, ¿no? Así que bueno, también es verdad comentar que muchas veces, comentando lo de la gestión de la pandemia, muchas veces lo que pasa es que hay una contaminación de las arenas, ¿no? Y la gente no sabe muchas veces cómo juzgar, ¿no? O de quién repartir las culpas, ¿no? En España, ¿no? Como tenemos el estado de las autonomías, ¿no? Pues lo que pasa es que las competencias están muy divididas, ¿no? Y, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues en la Comunidad de Madrid las competencias están muy repartidas entre lo que es la administración central, lo que es el gobierno y lo que es la Comunidad de Madrid, ¿no? El gobierno de la Comunidad de Madrid. Y muchas veces lo que pasa con el votante es que al final, como no sabe muy bien a quién, pues eso, a quién esto culpar, ¿no? Porque no tiene muy claro de quién es una competencia de una cosa o de quién es la competencia de otra, pues funcionan mejor lo que son la ideología, ¿no? O, por ejemplo, también la economía, ¿no? Y por tanto se decide votar no por quién ha gestionado tal tema, sino por la ideología o cómo se ha gestionado la economía. Porque, por ejemplo, con el tema de la sanidad está muy repartida y el ciudadano no tiene muy claro de quiénes son las competencias de esto o de lo otro. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, muchas veces lo que pasaba con lo de las residencias, por ejemplo, en Madrid, es que pues una parte decía no, que es culpa de Pablo Iglesias, ¿no? Porque lo que es el Ministerio de Derechos Sociales tenía la competencia ¿no? del presupuesto, ¿no? De repartir el presupuesto de las residencias en las comunidades autónomas y otros decían que era culpa de la Comunidad de Madrid porque era al final la que gestionaba más de forma cercana, ¿no? Gestionaba o tenía más competencias sobre el tema de las residencias. Y por este tema, pues como no estaba muy claro, al final lo que hacía la gente es juzgar en función de la ideología que tenía o juzgar en cuanto a la economía. Sí, es verdad que yo creo que el factor que movilizaba más o la manera que movilizaba más es la ideología. Es decir, si yo era más de derechas, pues repartía las culpas o decía que la culpa era del gobierno, de Pedro Sánchez, de Pedro Iglesias. Y si yo era más de izquierda, pues decía que la culpa era de Díaz Ayuso y del PP. Por tanto, como el Estado de las Autonomías tiene las competencias muy divididas, pues, y la gente, ¿no? Y el ciudadano no sabe muy bien cómo asignarlas, pues utilizan otros mecanismos con los que poder juzgar, ¿no? Como puede ser la ideología o la economía. Y bueno, eso es. claro, al final es el llamado accountability que no hay todavía, bueno, hay cierta literatura muy fresca, pero que precisamente estas elecciones ayudan a conocer cómo los votantes pueden llegar a juzgar la gestión de la pandemia. Y claro, pues estamos expectantes un poco al 5 de mayo, pues ver cómo el desagregado de los datos por edad, pues cómo afectados y ha llegado a Claro. afectar. Intuitivamente, de momento, por las encuestas parece que no, porque el PP está obteniendo puede obtener muy buen resultado Sí. y gran parte de su votante, como vemos en la tabla, pues proviene de gente mayor. Entonces, de momento podríamos decir que no se va a dar una accountability, aunque suponiendo que la gestión del coronavirus ha sido mala por parte de Ayuso. Y únicamente ha sido su responsabilidad, pero como has comentado, pues hay contaminación de arenas electorales, entonces muchas veces es difícil establecer ese accountability, entonces bueno. Claro, funcionan Tener... otros métodos heurísticos, ¿no?
otros tipos Claro. de maneras de juzgar a lo que es los gobiernos, ¿no? Y eso es uno de los problemas que se puede decir del Estado de las autonomías, ¿no? Y es que al estar las competencias tan divididas, bueno, por ejemplo, esto en el País Vasco o en Navarra no pasa, porque se sabe muy bien de quién es la competencia de una cosa y de quién es la competencia de otra. ¿Por qué? Porque estos países con los regímenes forales, pues en sus estatutos las mayores competencias o las competencias más importantes están en las propias comunidades autónomas. Pero, por ejemplo, en Madrid y en otras comunidades autónomas, lo que pasa es que estas competencias están mucho más pues divididas, ¿no? Entre lo que es el gobierno y la propia comunidad autónoma y por tanto el votante prefiere o decide votar en función de otros temas, ¿no? Y por tanto hay una contaminación de arenas electorales y se vota pues, por la ideología, por ejemplo. Y bueno, pues ya terminamos este directo que al final nos ha quedado pues, entre 1 hora y 50 minutos por ahí. Y bueno, os pido una pequeña conclusión de cómo veis o qué creéis, qué conclusiones podéis sacar de esta semana o de este directo. Óscar. Pues básicamente hoy justo falta un mes para las próximas elecciones. Nos queda un mes frenético, que vamos a ver sobre todo, pues eso, mucha polarización y muchas críticas de unos partidos con otros. Y hemos podido ver cómo, en este directo hemos podido ver cómo ha sido la tendencia de cambio de voto de las encuestas en los partidos de la Comunidad de Madrid, la posible lucha por ser la tercera fuerza de la Comunidad de Madrid. Y bueno, yo espero lo que nos queda ya es lo mejorcito para nosotros. Lo vais a estar disfrutando cada domingo a nuestro lado, así que poneros cómodos Sí, cada sí, domingo con nosotros. muy buena publicidad, sí. Eso, seguidnos en Twitch, en Twitter, en YouTube, en Instagram, bueno, en Twitch y en Twitter en donde estamos más activos. En Twitch, ya sabéis, cada, cada, cada semana pues hacemos un directo y en Twitter pues eso, comentamos las novedades y comentamos cuando vamos a hacer directos y de los temas que es. Antes de pasar a tus conclusiones, Jorge, voy a leer esto de Ian Batega, perdona. Según el INE, en la Comunidad de Madrid hubo 40.710 funciones por comunidad autónoma de residencia de fallecidos, mes y sexo. Bueno, ok. Y nos pone aquí El enlace. el enlace. Pues sí, luego le echamos un vistazo, pero oye, pues sí, pues, al final son muchos más de lo que comentábamos. Pero sí es verdad que al final, pues eso, 40.000, ¿no? Del votante, ¿no? De los potenciales votantes que hay, pues, ¿no? Por parte de, no va a hacer a los demás, ¿no? Pues votar en función de las residencias y demás, sino que votarán por otros temas. Y sí es verdad que, como hemos visto antes en lo de la tabla, pues mucha gente, ¿no? Sobre todo de mayores de 60 años, se decide por estos partidos ya no tanto por cómo gestionan, sino porque, bueno, llevan ya tiempo, pues, bueno, esos partidos al final tienen un recorrido histórico mucho mayor y prefieren, ¿no? Apoyarse en esos partidos que en la nueva política, ¿no? Pero bueno, sí, luego le echaremos un vistazo. Faltan los de 2021. Sí, Sí, bueno, pero oye, claro, sí, Sí, le al echaremos final la un gestión vistazo. de las Es residencias pues podría ser una de las bazas que podría utilizar la izquierda, pero bueno, veremos cómo va cada uno, ¿no? Qué discursos sacan, ¿no? Porque sí es verdad que hemos visto que Díaz Ayuso está marcando la campaña con lo de comunismo libertad y los demás y sobre todo los partidos de izquierda están siguiendo con esa estela y en vez de hablar pues de otros temas que a lo mejor pueden ser más interesantes para lo que es el votante, ¿no? En temas pues de gestión y demás, pues no tiran por esos temas, sino que siguen la estela de Díaz Ayuso y a lo mejor eso les puede más que beneficiar, perjudicar y en verdad a quien puede beneficiar es a Díaz Ayuso. Ahora va y gana Pazma XD. Hostia, Pazma yo no sabía no me acordaba ni de Pazma, imagínate. Pac-Man No siempre sé, está al pie del cañón, pero bueno, pero no sí, se sí. presenta por Madrid, ¿no? No tengo ni idea. Yo creo que en las anteriores elecciones se presentó, yo creo, ¿eh? Mira. Por ejemplo, Pero bueno, si Ciudadanos no va, no cree, bueno, no sabemos si supera la barrera del 5%, bueno, Pac-Man ya lo tenía mucho más complicado. sí, Y de en Madrid hecho, es difícil. ya como curiosidad para todos los espectadores, estamos haciendo un proyecto de partido político en nuestra asignatura de política y comunicación. Y bueno, yo creo que casi todos somos conscientes de que no va a superar la barrera del 5%, pero
pero estamos en eso, o sea, estamos intentándolo. Claro, al final 24.000 hay que diseñar, ¿no? 24.000 votos tuvo Pamba. Es que no, es 24.000. imposible. Además, es una barrera, por así decirlo, alta, un 5%, ¿no? Conseguir al menos un 5%. 150.000 Es decir, votos. 150.000 votantes es muy difícil aquí en Madrid. Bueno, esta vez veo que Oscar habla más. No, si es que al fin, ¿sabes lo que pasa? Pues que al final, como somos tres, pues no somos Se habla tantos, mucho ¿no? más. Y se concentra más, ¿no? Y podemos estar, y cada uno pues puede tener mucho mayor proporción a la hora de hablar. Tú eras el que Exactamente. comentó lo de lo del hostia pilotes, ¿no? Lo de Alberto. Muy bueno eso, ¿eh? Sí, Lo La seguimos verdad, recordando, ¿eh? Y en Batega, ¿eh? Muy bueno está eso. sí, sí. presente en el grupo de políticos. Está presente, sí. Todo el mundo lo sabíamos, pero nadie se atrevía a decirlo. Un saludo, Alberto. Saludos, Un Alberto. saludo, Alberto, sí, sí. Unos grandes saludos. Y Jorge, bueno, tu conclusión de este Bueno, directo, de esta semana, bueno, de lo que quieras. bueno, bueno, Raúl, tú ya sabes que si tú me pides un titular, yo te doy un titular como un Me das Ferreras. dos. Te doy dos, además. Pues a ver, tenemos una semana que cada vez va a empezar a ser, que se empezará a ser cada vez más política, digamos, o sea, los titulares serán cada vez más políticos porque ya empezará la campaña oficialmente. Ya sabemos, quizás lo repito mucho, estamos siempre en una campaña permanente, incluso estando alejados de unas elecciones, los partidos siempre parece que están de elecciones, entonces va a empezar ya digamos el periodo oficial dentro de poco de las campañas electorales. Entonces, bueno, ya empezará a ser de todo mucho más frenético y pues vamos a estar siempre pegados a las encuestas que al final son las que nos marcarán las tendencias Sí. de la campaña y de cómo va el pulso de la campaña y de los partidos, claro. Y estaremos aquí en Politics. Campanita, nos faltan 11 seguidores pues para que se vengan cositas. Sí, sí, así que pues eso, suscribíos. Y al final, pues eso, como tú dices, las encuestas hoy en día, ¿no? Con la nueva política, además, las encuestas muchas veces marcan la agenda, ¿no? Y los partidos siempre están, pues eso, siguiendo la estela de lo que dicen las encuestas, ¿no? Para, pues, seguir manteniendo un discurso, cambiar el discurso y demás, ¿no? Las encuestas marcan muchas veces la agenda y es muy interesante eso que has comentado. Y bueno, sí es verdad que ahora en los siguientes días veremos cómo va a haber mucho más mensajes cruzados entre partidos y esto va a ser, pues eso, una arena política, vamos, va a ser peor que en el Coliseo, vamos. Así. Bueno, y terminamos. Muchas gracias por estar aquí. Ya sabéis, lo repetimos, seguidnos en nuestras redes sociales. Twitch y Twitter es la que utilizamos sobre todo, pero bueno, seguidnos en todas, ahí estaremos presentes y oye, muchas gracias por estar aquí. ¿Vale? Gracias. Un Se saludo. Hasta la despedidos y próxima. eso. Chao. Ya están repartidas las frutas de Andorra. Bueno, ya super conclusión, respondemos a Jan Batega. ¿Has cerrado, Raúl? No, no, no. Las frutas de Andorra si no me equivoco, es una semana antes de las elecciones, cuando ya técnicamente la ley electoral no permite sacar más encuestas por parte de las casas encuestadoras. Y cómo va lo del precio se refiere se refiere Creo. al Prediction Market, creo. Bueno, eso ya. Yo estoy ahí metido, estoy con los puntos, pero me parece interesante para participar, me parece entretenido y además fascinante desde nuestra posición, que no nos encanta la política. Pero al final yo no sé el valor que tiene más allá de entretenimiento, un poco porque Sí. al final participa gente que no tiene por qué conocer de la política. Entonces, Claro, a lo mejor son al una apuesta final random, algunos, es ¿no? el reflejo de lo que cree la gente, no de lo que quiere la gente. Entonces, me parece interesante y entretenido para participar, pero no sé qué valor puede tener para ver el pulso de las elecciones de Madrid. Claro, y lo de las frutas, pues eso, como comentabas tú, al final la ley electoral no deja que haya encuestas la última semana
antes de las elecciones, ¿no? Puede haber, pues eso, debates, puede haber distintos actos electorales, pero no puede haber encuestas. Y al final, pues eso, las casas encuestadoras pues se van a Andorra y hacen con las frutitas o con los gatos o con lo que sea, pues eso, los distintos partidos. Lo que haga falta. Lo que haga falta, pero bueno, ahí están las encuestas. Si es que hoy en día las encuestas marcan la agenda totalmente y los partidos están muy a lo que puede pasar o que pueden poner las encuestas, ellos van detrás de las encuestas. Lo que cree, lo que quiere, más bien. Si la gente pone que vote sería más real. Bueno, sí, muchas veces totalmente. Muchas veces los periódicos, las casas encuestadoras ponen en función un poco, pues, de los distintos ideologías y demás. Si es verdad que a lo mejor número arriba, número abajo, pues sí es verdad que muchas veces se ve que dices, oye, esto a lo mejor no cuela. Pero bueno, hala, ponemos pantalla completa y ya nos piramos. Y muchas gracias por estar aquí. Adiós a todos. Sí. Muchas gracias. Voy. Y bueno, pues ya estamos en pantalla completa, ya esto significa el final del directo. Y bueno, pues muchas gracias, como hemos dicho o como he comentado antes, de que estéis aquí, participar también, muchas gracias. Y bueno, pues hoy también, 4 de abril, se cumple un año que murió un cantautor, ¿no? Luis Eduardo Aute, ¿no? Que decía, cine, 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 más cine por favor, que toda la vida es cine, que toda la vida es cine, y los sueños, cine son. La política es un cine también. Bueno, pues eso, acordarse uno de Luis Eduardo Aute y oye, dejo ahí la pregunta. ¿La política es cine? Muchas gracias.